Ok, continuamos entonces. Pinzamiento articular. El pinzamiento articular es de cualquier tipo de patología, osteoartrosis, pinza de articulación asimétrico, arteria reumatoidea, pinzamiento simétrico, infección, pinzamiento también del espacio, todo eso no ayuda mucho. Osteopenia yuxarticular, eso sí es característico de arteria reumatoidea. Son muy pocas enfermedades que producen osteopenia yuxarticular o osteopenia en banda. Arteria reumatoidea es casi exclusiva, ¿sí? Una gota tofacia crónica, ¿sí?, que tiene compromiso articular crónico, puede dar osteopenia, pero no es muy frecuente. Casi exclusivo de arteria reumatoidea. Entonces, eso sí, erosión de subcondrales con una distribución simétrica en metacarpofalángica y en proximal, eso es de arteria reumatoidea, ¿sí? Dice, la forma de inicio más frecuente de arteria reumatoidea es de rodillas y articulaciones temporomandibulares. Hay compromiso temporomandibular de rodillas también, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Poliarticular asimétrica y pulmonar. Compromiso pulmonar es severidad y poliarticular asimétrica no es lo habitual, no cuadra. Monoarticular y con nódulos, si el monoarticular es muy agresiva y nódulos son agresivos, no hace coherencia. No sucede eso. De muñeca, preferentemente de forma simétrica, eso puede hacer. De articulación interfalangeal distal, no es, ¿no? Entonces la D es la respuesta. De muñeca, preferentemente de forma simétrica. Ojo, simétrico quiere decir que hay compromiso derecho-izquierdo. No quiere decir que es igual de intensidad. Esta puede ser muy severa y aquí moderado, pero simétrico, ¿sí? Quiere decir que hay compromiso de dos lados, no igual. Ya, ¿cuál de los trastornos es menos verosímil en una arteria reumatoidea seropositiva extraarticular avanzada? Dijimos, compromiso extraarticular es un factor de mal pronóstico. Entonces dice, arteria reumatoidea seropositiva, es usualmente más severa, extraarticular severa. Es una forma severa de arteria reumatoidea. ¿Cuál es más coherente con eso? Neutropenia, sí, ¿no es cierto? Hay el síndrome de, ¿cómo se llama? Neutropenia, esplenomegalia y arteria reumatoidea Felty, síndrome de Felty. Muy bien, gracias. Sequedad ocular por el síndrome de Sjögren. A mayor severidad de enfermedad, más chance que desarrolle Sjögren. O sea, sí hace coherencia. Úlcera en las piernas por vasculitis, ¿sí? A mayor enfermedad más agresiva, más posibilidad de que haga vasculitis. Entonces, todo eso hace coherencia. Polineuropatía sensitivo-motora, hay vasculitis que da polineuropatía sensitiva-motora en arteria reumatoidea también y hace coherencia con enfermedad severa. Todo eso hace coherencia. Hepatitis no, arteria reumatoidea no hace compromiso hepático, ¿sí? No hay compromiso hepático. El compromiso hepático lo da lo más frecuente antiinflamatorios no esteroideos, lo más frecuente. Mucho menos frecuente metronidazol, ¿sí? Pero arteria reumatoidea no da compromiso hepático. Entonces hepatitis es lo que no cuadra ahí. ¿Cuál fármaco se utiliza como moderador de la evolución de la arteria reumatoidea? A ver, de abajo para arriba. Aspirina es un antiinflamatorio, no es, modificador, Farme, ¿no? Fármaco antirreumático modificador de enfermedad. Farme en inglés es de MART, ¿no? Entonces, aspirina no. Glucocorticoides no es Farme. Claro, corticoide no es tratamiento de arteria reumatoidea. Para nada es tratamiento de arteria reumatoidea, ¿sí? No vengan a meterle corticoide a los pacientes. Es un problema después quitárselo. El médico que le pone el corticoide ya no lo va a ver después, porque el paciente va a ir mal. Va a ir a otro médico. Y el otro médico sufre para quitarlo. O sea, tiene que pelearse con el paciente, apelar a su fuerza de voluntad para quitarle el corticoide. Entonces, no hay que poner ese riesgo al paciente, ¿sí? Entonces, no es un inmunoregulador, ¿no? No es un modificador de enfermedad. Naproxeno tampoco, inosina tampoco, antipalúdico sí, ¿no es cierto? Es un Farme. Actualmente solo hidroxicloroquina, ¿no? Cloroquina ya no hay en el mercado mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy buen fármaco, ¿sí? Por eso no hay, ¿sí? Es como en el Estado, alguien trabaja muy bien, lo sacan, ¿sí? Solo quedan los que trabajan mal, ¿sí? Igualito, cloroquina, muy buen producto, lo sacaron del mercado. No lo sacaron, por si acaso, no lo han sacado, simplemente no lo producen. ¿Por qué? Porque está la hidroxicloroquina, que es igual de bueno que cloroquina, pero cuesta 10 veces más, ¿sí? Entonces, como quieren vender hidroxicloroquina, bloquean la producción de cloroquina y ahora solo podemos usar hidroxicloroquina porque no hay cloroquina, ¿sí? Antipalúdico sí. El tratamiento de los pacientes con arteria reumatoidea suele requerir el uso de diversos fármacos. ¿Cuál de las opciones relacionadas con los fármacos utilizados le parece falsa? ¿Cuál es falso? Metronidazol es antagonista del ácido fólico, correcto,
¿sí? Es un análogo que bloquea porque no es ácido fólico, entra en reemplazo de ácido fólico, pero como no es, bloquea el proceso de replicación celular. ¿Sí? Acuérdense, el ácido fólico se usa para el proceso de replicación del DNA. Entonces se usa ácido fólico. Metrozate es igualito que ácido fólico y entra en reemplazo, compite, ¿no? Y entra al ciclo de replicación del DNA y lo paraliza, ¿no? Entonces la célula ya no se replica. Entonces el competidor antagonista de ácido fólico, correcto, y su uso contraindicado en hepatopatía crónica activa, correcto. Uno de los efectos colaterales de metrozate es toxicidad hepática. Si tiene hepatopatía crónica, ya no pueden usar metrozate. Correcto. Los antipalúdicos prescriben control oftalmológico para detectar toxicidad ocular, correcto. Cada 6 meses lo tiene que ver el oftalmólogo con campos visuales. No se olviden, con campos visuales. Las sales de oro pueden causar síndrome nefrótico, correcto. Como les dije, sales de oro de penicillamina, solo 1/3 lo pueden usar. 1/3 mejoraban, pero hacían toxicidad que había que retirarlos. Y 1/3 no respondían a sales de oro de penicillamina. ¿Sí? Por eso solo 1/3 de pacientes podían tratarse antes, ¿no? Hasta que salió metrozate. Entonces, por síndrome nefrótico, sales de oro, lo principal que produce es toxicidad en mucosas. ¿Sí? Mucosas, úlceras orales, lo más frecuente. Y a veces hacían diarrea. Pero ¿qué pasa? Cuando comenzaba con úlceras orales o diarrea, había que parar inmediatamente las sales de oro. ¿Por qué? Porque después de eso se venía una toxicidad severa, o renal o medula ósea. Por eso, úlceras orales o hacían diarrea, había que parar sales de oro. Y era relativamente frecuente, ¿no? 2, 3 semanas sin sales de oro y después probamos ya de nuevo y volvía a comenzar, ¿no? Era todo un problema, ¿no? Además que había que hacer hemograma todas las dosis, cada semana, una dosis semanal intramuscular. Y antes de ponerle su dosis había que hacer hemograma y examen de orina para ver si no había toxicidad. Bueno, correcto, la ciclofamida puede causar cistite hemorrágica o oligospermia, sí, totalmente, y era bien severa, ¿no? Y pancitopenia también. Hemos visto morirse muchos pacientes con ciclofamida, ¿no? Es antiguamente, ¿no? Actualmente ya no se morirían porque hacían toxicidad medular. Antes no había el filgastrin, ¿no es cierto? El factor de crecimiento de neutrófilos, ¿no? Que ahora le ponen ampolla diaria, varios días y dispara médula ósea, ¿no? Pero antes no existía proteína recombinante, ¿no? Entonces se morían, se hacían toxicidad por ciclofamida. Y cistite hemorrágica también bien desastrosa, muy, muy seria. Bueno, el tratamiento con ácido folínico está contraindicado en pacientes con terapia con metrozate. Falso. Se le da lo que haya. ¿Sí? En el Perú solo tenemos ácido fólico. No hay ácido folínico ni folatos. Solo hay ácido fólico. Entonces eso es lo que usamos regularmente, pero a dosis bajas. 6 miligramos semanal. Viene en tableta de 0.5 miligramos. Se le da una tableta mañana y noche. Todos los días, menos el día que tome metrozate. Metrozate se toma un solo día a la semana. ¿Sí? En una sola toma, preferible. Si está en dosis alta, está en 20 miligramos a la semana, 25 miligramos, y tiene molestia gástrica, se puede fragmentar mañana y tarde. ¿Sí? Pero lo ideal es una sola toma, porque tiene un primer pasaje hepático donde se degrada gran parte de metrozate. Si pasa 2 veces, ya queda poco. Por eso hay que tratar de pasarlo una sola vez. ¿Sí? Sí. Porque no han leído la farmacología de metrozate, ¿no? Y como el paciente dice, ay doctor, me puse molestia, ahí dice, entonces tómelo 4 pastillas el sábado, ¿no? Y 4 pastillas el domingo. Error, ¿no? Hay que tratar de no hacer así. Si está con mucha toxicidad, con dosis de 20, 25 miligramos a la semana, mejor se lo pasan vía subcutánea. Mucho más práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no pasa por el estómago, ¿no? Pero no fraccionarlo, ¿no? Peor si es 2 días, ¿no? En todo caso, puede ser mañana y tarde, pero no pasar los 2 días. Entonces, siempre se usa, pero no dosis muy alta. Y un dato importante, hay que siempre saber qué toma el paciente. Acuérdense que cuando un paciente está con arteria reumatoidea, viene a visitarle toda la familia, los amigos, los vecinos. ¿Y qué le traen frecuentemente al paciente? ¿Qué le traen? Vitaminas. Todo el mundo cree que la vitamina cura muchas cosas. Entonces le traen vitaminas. Y hay vitaminas que tienen 4 miligramos de ácido fólico. Si está tomando una tableta diaria, de lunes a domingo, de vitamina con 4 miligramos, son 7 por 4, 28. Más los 6 miligramos que ustedes le están dando, 28 y 6 son 34 miligramos a la semana,
a la semana, cuando debería ser 6 miligramos a la semana, ya le están bloqueando el efecto. ¿Por qué? Acuérdense, metrorexato es un análogo de ácido fólico. Compite con el ácido fólico para la colocación en el proceso de replicación del DNA. Pero si usted le pone una carga alta de ácido fólico, ya no va a poder competir, le gana al ácido fólico y bloquea el efecto metrorexato. Por eso es que tiene que saber qué tome el paciente, no vaya a estar tomando ácido fólico como vitamina, ¿sí? Pues, frecuentemente los multivitamínicos vienen con 4 miligramos de ácido fólico, porque el objetivo es otro, ¿no? Para gestante, por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, esa es la que es falsa. No está contraindicado, se le da, pero dosis bajas. En un exudado pleural la glucosa tiene menos de 15 miligramos por ciento y LDH alto. La etiología más probable de derrame es, decíamos, cuando en el líquido sinovial la glucosa está muy baja, quiere decir consumo por gérmenes, ¿sí? Se acepta máximo 15 miligramos por decilitro de diferencia, ¿sí? Si hay más de 15 miligramos por decilitro de diferencia entre sangre y líquido sinovial, eso quiere decir que se está consumiendo en el líquido. Pero ¿qué pasa en la pleura? ¿Eso es por qué? Porque el líquido en la membrana sinovial difunde sin ningún tipo de barrera. En cambio, en la pleura hay una barrera que bloquea el paso de la glucosa y solo pasa con una bomba de glucosa. Pasa de sangre hacia líquido pleural con la bomba de glucosa. Pero artritis reumatoidea, cuando hay artritis reumatoidea, acuérdense que la pleura es un sitio importante para artritis reumatoidea, ¿sí? Hay algunos reumatólogos que creen que la artritis reumatoidea empieza en la pleura y después se disemina a las articulaciones. Hay otros que dicen que la artritis reumatoidea empieza en la periodontitis y de ahí se disemina a las articulaciones, ¿sí? Entonces hay gente que dice que empieza en la pleura y la derrame pleural es frecuente en artritis reumatoidea. Más del 70-75% tienen derrame pleural, pero es asintomático. Radiografía no se ve, solo se lo encuentra el 70% con ecografía, ¿sí? Pero tienen derrame pleural, ¿no? Entonces, el compromiso de la pleura es frecuente en artritis reumatoidea. ¿Y qué hace la artritis reumatoidea en pleura? Bloquea la bomba de glucosa. Y entonces la glucosa cae a niveles muy bajos. Cuando hay una caída muy severa de glucosa en líquido pleural, a diferencia del líquido sinovial, el líquido pleural la causa artritis reumatoidea, no es infección, ¿sí? Entonces ahí es artritis reumatoidea. Casi 50% de pacientes con artritis reumatoidea presentan derrame pleural en el curso de enfermedad. El tratamiento de elección es no hacer nada, pues la mayoría de derrames se resuelven espontáneamente a medio plazo. Esa es la respuesta. Como le dije, un montón tienen derrame, pero es asintomático y no detectable en radiografía. Peor en examen, ¿no? Pero se detecta con ecografía, ¿sí? Ahí le encuentran. Pero es asintomático, ¿qué le van a dar? Y le dan antiinflamatorios, se desaparece. Pero hay derrame, ¿no? Entonces no hacer nada, pues mayoría de resuelve espontáneo es la respuesta. ¿En cuál proceso es excepcional la afección de la articulación sacroiliaca? ¿Sí? El compromiso de la articulación sacroiliaca se da en todas las espondiloartropatías seronegativas, ¿sí? En mayor o menor porcentaje hay compromisos sacroiliacas, ¿sí? Por lo tanto, vemos aquí espondilitis anquilosante seronegativa, psoriasis seronegativa, Reiter seronegativa, colitis ulcerativa seronegativa. En esos hay compromiso. ¿Cuál no es seronegativa? Artritis reumatoidea, ¿sí? Ahí no hay compromiso sacroiliaca, porque no es de las espondiloartropatías seronegativas. Cero negativo quiere decir factor reumatoideo negativo, ¿no? Artritis reumatoidea es cero positiva, ¿no? Justamente. ¿Ok? Entonces, artritis reumatoidea y no hay compromiso sacroiliaca. No se usa corticoides. En derrame pleural por artritis reumatoidea nunca se usa tratamiento. Desaparece solo o con antiinflamatorios y usualmente el paciente que llega a la consulta, como le digo, usualmente ya pasó por otros terapeutas, digamos, ¿no? O por el de la comunidad o por la farmacia, ya pasó ya. Y todos le han dado antiinflamatorios. Entonces cuando llega ya no tiene derrame. Eso del derrame es cuando llega virgen, ¿no? Ahí encuentras por la ecografía. Como ecografía ahora es un procedimiento tan, ¿cómo decir? Tan fácil, tan simple, hay toda ecografía celular, ¿no? Entonces se le hace ecografía frecuentemente para demostrar, ¿no? A los alumnos solamente. Entonces aquí era artritis reumatoidea. La causa menos frecuente de afección renal que puede presentarse en el curso de artritis reumatoidea. La menos frecuente, dice. Amiloidosis, ustedes ya no la ven.
porque ya la gran mayoría de pacientes o todos están recibiendo algún tratamiento, ¿sí? Sea bueno o malo, haya controlado la enfermedad o no, pero están recibiendo tratamiento, ¿sí? Entonces ya no ven amiloidosis. Muy raro ya es ver amiloidosis por reumatoide, pero antes, cuando no había tratamiento, era bien frecuente. Nosotros hemos visto mucho amiloidosis, ¿sí? Entonces sí da compromiso renal. Nefropatía por analgésicos, igual, ustedes ya no la ven actualmente. ¿Por qué? Porque se daba con aspirina, dosis antiinflamatoria, o sea, 3 a 4 gramos por día, más paracetamol. Esa asociación de aspirina, 3 a 4 gramos al día, más paracetamol, esa es la que dio compromiso renal frecuente, ¿sí? Daba falla renal, ¿no? Severa, ¿no? ¿Ok? Pero nadie usa ahora aspirina, dosis antiinflamatoria. Todos lo usan como antiagregador plaquetario, 80 a 100 miligramos al día. Con eso no tiene ningún efecto antiinflamatorio, ¿sí? Por lo tanto, ya no da falla renal actualmente, pero sí hubo, ¿no? Mucha nefropatía por analgésico. Toxicidad renal por depencinamida sale de oro, como les dije, da toxicidad renal ambos, que hay que retirarlos. Vasculitis reumatoidea, la vasculitis de arteria reumatoidea, lo más frecuente es piernas, miembros inferiores, lo más frecuente, ¿ok? Pero puede haber en cualquier sitio, ojo, cerebro, pulmón, ¿dónde dice? Vasculitis reumatoidea puede haber en cualquier sitio, ¿no? De tal manera que puede haber compresión en riñón, también puede haber vasculitis en arteria reumatoidea. Entonces sí puede dar problema renal, ¿sí? Nefropatía por IgA, eso no es de arteria reumatoidea. ¿De quién es? Nefropatía por IgA, Schönlein-Henoch. Muy bien, por Schönlein-Henoch, ¿sí? Es la nefropatía por IgA. Y la IgA, por si acaso, también está en la biopsia piel, ¿no? Entonces, cuando hace la biopsia piel, si ustedes tienen posibilidad de hacer inmunofluorescencia directa, entonces ahí le hacen eso, ¿no? Si encuentran solo IgA, eso es Schönlein-Henoch. Si encuentran IgA, IgG, IgM y complemento, eso es lupus, ¿sí? Se sirve para diferenciar. Mujer de 28 años, hace 6 meses presenta malestar general, poliartritis de manos y disnea. Arteria reumatoidea se quedaría perfecto sin la disnea, ¿sí? La disnea ya no cuadra para arteria reumatoidea, porque dije que el derrame pleural es asintomático. Por lo tanto, disnea no cuadra ahí, ¿no? Más probable sería lupus. Al examen físico tiene 25-80 de presión, frecuencia cardíaca de 100, respiratoria 28 por minuto, está respirando mucho, probablemente hace coherencia con la disnea. Hay alopecia, sugiere lupus, palidez y adenopatía cervical múltiple, sugiere lupus, hemoglobina en 7, lupus, urea 65, creatinina 2.2, lupus, examen de orina, hematuria, lupus, cilindro hemático, lupus, proteínas lupus, antinuclear y anti-Smith. Anti-Smith es la prueba de mayor especificidad para el lupus, es la prueba de mayor especificidad que existe en toda medicina interna. No hay ninguna condición en medicina interna que tenga una prueba que tenga tanta especificidad como anti-Smith, ¿sí? Es altamente específico para lupus, ¿sí? Por lo tanto, ahí ese es lupus de todas maneras, ¿no? Refiere por una lesión homogénea en el tercio inferior del tórax izquierdo, puede ser neumonitis lúpica, pero siempre hay que tener en cuenta que puede ser infección. Paciente de lupus es un paciente inmunocomprometido, ¿sí? La enfermedad que más inmunocompromete el sistema inmune es lupus. Segundo lugar, vasculitis. Son las dos entidades que tienen mayor compromiso de la defensa en pacientes con enfermedad autoinmune, ¿sí? Lupus en primer lugar, vasculitis en segundo lugar, ¿sí? Entonces, tiene una lesión en tórax, lo más probable es infección, pero puede ser neumonitis lúpica también, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Lupus, ¿no? Obviamente. Según la AAR, Asociación Americana de Reumatología, ¿sí? Este es el nombre que tuvo hasta hace 20, 25 años. Hace 20, 25 años se llama ACR, American College of Rheumatology, o Colegio Americano de Reumatología, ¿sí? CAR, si quieren, en español, ¿sí? Entonces, si me ponen que era la AAR, ¿qué me está diciendo? Es una pregunta antigua, ¿no es cierto? Porque está usando el término AAR, que ya no se usa hace más de 20 años, ¿sí? Entonces, son criterios de diagnóstico de lupus, ahora van a ver por qué. Artritis erosiva, lupus siempre ha sido artritis no erosiva, eso no es criterio. Eritema malar siempre ha sido criterio. Alopecia, aquí viene el problema. La alopecia fue criterio en los criterios del año 1972. Son los primeros criterios de diagnóstico de lupus, era criterio, ¿sí? Pero en el transcurso de los años se notó que la causa más frecuente de alopecia en el humano, ¿cuál es?
Estrés emocional, la causa más frecuente. Por lo tanto, poner alopecia como criterio de lupus bajaba la especificidad de los criterios diagnósticos severamente. ¿Por qué? La causa más frecuente es estrés. Todo el mundo vive en estrés, había mucha alopecia y casi todo el mundo tenía alopecia, entonces le bajaba la especificidad de los criterios. Sacaron de los criterios de alopecia. ¿Sí? Y en esa última clasificación, 2015 o 17 creo ha sido, se ha vuelto a colocar alopecia porque es muy frecuente. ¿Sí? Pero estos últimos criterios no han tenido la homogeneización adecuada, porque pone algunos de los criterios muy difíciles. Por ejemplo, el criterio renal le pone que tenga biopsia con inmunofluorescencia. ¿Cuántos pueden hacer eso? Difícil, ¿no? O son 8 tipos de compromiso dérmico. Uy, ni el dermatólogo sabe los 8 tipos de criterios dérmico en lupus, ¿no? Entonces, ponen criterios difíciles, entonces la homogeneización no ha sido total, por lo tanto los criterios más válidos son los del 2012, creo que son, ¿sí? Donde alopecia no era criterio. ¿Ok? Entonces, dejemos que no sea criterio. Y fotosensibilidad sí siempre ha sido criterio, sería 2 y 4, la respuesta B. ¿Ok? De estos criterios diagnósticos, ¿cuál no es considerado el lupus? Convulsiones es uno de los criterios de compromiso neurológico. ¿Sí? Psicosis y convulsiones. Seguimiento telescopado es uno de los criterios del compromiso renal. Telescopado es microhematuria, microleucocituria y cilindruria, por cilindros hemáticos o cilindros leucocitarios. ¿Sí? Entonces, seguimiento telescopado. Anemia mieloblástico no es criterio, es anemia hemolítica. ¿Sí? Mujer de 25 años de edad con poliartralgia, puede ser cualquier cosa. Linfoma, brucela, arteriomatoidea, lupus, etc. Examen físico tiene úlceras orales. Podría ser Reiter, podría ser lupus. Eritema malar, ahora sí es lupus. ¿Sí? Y derrame pleural, lupus. Los resultados laboratorios muestran leucopenia, trombocitopenia, anemia, tricitopenia, lupus lo más probable, proteinuria, lupus, antinuclear lupus, ¿qué será lupus? ¿No? Muy obvio. Como el criterio diagnóstico del lupus sistémico se incluye anti-DNA nativo es criterio. ¿Sí? Es uno de los criterios inmunológicos. ¿Sí? Anti-DNA nativo. ¿Ok? Ese es. Anti-RP no es, carripina tampoco, microangiopática tampoco, leucopenia farmacológica tampoco. Entonces, anti-DNA nativo obviamente tiene que ser ese. Anti-RNP es positivo en pacientes lúpicos, más o menos un 20-25%. Pero no es criterio porque es solo 20-25%. ¿Sí? Señale cuál de los siguientes es la manifestación clínica más frecuente de lupus. Miren, de lupus, en arteria reumatoidea, el 95% debuta con un síndrome reumatoide. ¿Sí? En lupus, el 50% debuta con síndrome reumatoide. ¿Sí? Compromiso musculoesquelético es lo más frecuente, más del 50%. ¿Ok? El lupus, el gran problema es el otro 50% que debuta con otras cosas. Ese es el problema del lupus. Y eso es lo que hace que se retrase el diagnóstico. Cuando llega a un centro especializado, llega ya sin riñón. A nosotros nos llega sin riñón los pacientes, terrible, ¿no? Que han estado meses dando vueltas por ahí sin diagnóstico, ¿no? Y no se le puso una terapia agresiva, llegan con falla renal ya, ¿no? Entonces, ese 50% que no debuta con síndrome reumatoide es el gran problema, que es un paciente mujer joven con síndrome reumatoide o es arteria reumatoide de lupus. Todo el mundo lo tiene claro eso. Arteria reumatoide es lupus, ¿no? Una de dos, ¿no? Y el antinuclear, las pruebas laboratorias nos confirman, ¿no? Pero si no tiene síndrome reumatoide, si tiene una lesión, una úlcera en la pierna, puede ser lupus, vasculitis. O si tiene heridas en la boca, puede ser un herpes, ¿no? Puede ser un afta, pero puede ser lupus. Si tiene una mancha en la piel, puede ser otra cosa, pero puede ser lupus. Si tiene una monoartritis, puede ser, artritis puede ser otra cosa, pero puede ser lupus. O sea, se dan cuenta que el lupus puede debutar de 1000 maneras, es extremadamente pleomórfica. Acuérdense que el lupus es una de las 3 enfermedades que son los grandes simuladores. La más antigua de los grandes simuladores es Lues, que ya no vemos ahora, pero daba cualquier cosa. La segunda ha sido Brucela, que da cualquier cosa también, ¿no? La melitensis, ¿no? Y la tercera es lupus, ¿sí? Que da cualquier cosa.
¿sí? Una infección severa. Persona joven, adulto joven, con una infección severa a punto de partida de una infección convencional, tiene que tener algo más. Siempre acuérdense de eso. Nosotros vemos mucho paciente que llega con un cuadro florido de lupus al hospital. Obviamente es lupus, ya no tiene riñón, ¿sí? Y 4 años antes lo hospitalizaron en hospital porque hizo una sepsis a punto de partida de infección urinaria, ¿sí? Mujer joven, 25 años. No tiene por qué hacer sepsis a punto de partir de una infección convencional, infección urinaria, bronquitis, celulitis. No tiene por qué hacer sepsis. Tiene todo un aparataje para controlar una infección y no llegar a una condición que lo pone en riesgo su vida. La naturaleza nos ha hecho así, ¿sí? Entonces, si una mujer joven hace una infección urinaria y una sepsis, tiene que buscarle algo más. O tiene una falla anatómica, digamos un doble sistema pilocalicial, litiasis que está fastidiando ahí, ¿no? Una posibilidad, falla anatómica. O tiene una inmunodeficiencia primaria, que no se le ha diagnosticado todavía. Acuérdense, 40% debutan adulto joven o adolescentes, ¿sí? No todas las inmunodeficiencias primarias debutan en niñito pequeño. 40% debutan en adolescente o adulto joven, ¿sí? O tiene una enfermedad autoinmune, principalmente lupus, ¿sí? O vasculitis, ¿sí? Entonces, siempre busquen algo más cuando viene un paciente joven con un cuadro de sepsis a punto de partir de una infección convencional. No le den antibiótico y alta, no, así no debe ser. Entonces, la mitad debuta con un cuadro musculoesquelético. O sea, artralgia, mialgia, eso sería la opción. ¿Cuál de los anticuerpos antinucleares más específicos del lupus sistémico? Ya lo dijimos, ¿no? Anti-SM, ¿sí? Pero es muy poco sensible. Solo 20% tienen anti-SM de los pacientes lúpicos, ¿sí? Pero si tienen anti-SM, de todas maneras es lupus, ¿no? Confirma el diagnóstico de lupus sistémico. Antinuclear positivo, falso, ¿no? No confirma. 20% en sujetos normales no confirma nada. Toda enfermedad autoinmune tiene mayor o menor porcentaje antinuclear, ¿sí? Entonces no confirma nada. ¿Biopsia renal demostrando glomerulonefritis proliferativa? No. ¿Por qué? Porque hay todo el gran grupo de glomerulonefritis primarias, ¿sí? Que son el diagnóstico diferencial de lupus. Y acuérdense, 20% de los pacientes tienen antinuclear falso positivo a título bajo, ¿sí? De tal manera que usted tiene un paciente con una glomerulonefritis primaria, por ser parte de la comunidad, tiene 20% de chance de tener antinuclear positivo, ¿sí? O sea, una glomerulonefritis primaria con antinuclear positivo, título bajo sobre todo, no es diagnóstico de lupus, ¿eh? Por si acaso, ¿sí? Porque hay 20% de personas sanas que tienen antinuclear positivo, ¿ok? Entonces, glomerulonefritis proliferativa no es diagnóstico de lupus, ¿ok? Niveles bajos de complemento sérico y aftosis oral, tampoco. Varias cosas bajan el complemento y aftas son frecuentes por estrés, por infección, etc. Presencia de artritis no deformante, fotosensibilidad, leucopenia y pleuritis. Artritis no deformante, que es el criterio, fotosensibilidad es otro criterio, leucopenia es otro criterio, pleuritis es otro criterio, tiene 4 criterios. Tiene 96% de chance de tener lupus, ¿sí? Por criterio simplemente. Alopecia reciente, nada que ver. Entonces la D es la respuesta. Uy, se vino el agua por acá. Ni modo. En una paciente afecta el lupus entonces cutáneo subagudo. Lupus eritematoso cutáneo subagudo es una de las tantas formas de compromiso dérmico en lupus, ¿ok? Está asociada fuertemente con un anticuerpo que es el anticuerpo anti-Ro, ¿ok? Anticuerpo anti-Ro, también llamado SSA, síndrome de Sjögren tipo A, ¿sí? Entonces, el tipo de anticuerpo circulante que encontramos con mayor frecuencia será anti-Ro, ¿cierto? Mujer de 26 años con lupus presenta un tiempo de pronovelina parcial prolongado. Esta anomalía se acompaña de un TTP prolongado. ¿A qué está queriendo decirnos? Antifosfolípidos, ¿no es cierto? Y el antifosfolípido, el síndrome antifosfolípido se asocia con evento trombótico, siempre trombótico, ¿sí? Entonces, leucopenia no, lupus iatrogénico no, vasculitis no, hemorragia no, trombosis venosa profunda, esa es la respuesta, ¿sí?
Puede ser en piernas, puede ser en cerebro, puede ser en, ¿cómo se llama? En placenta, que da el aborto espontáneo, ¿no es cierto? Cualquier sitio, pero es trombosis venosa. Mujer de 25 años presenta artralgias y orinas espumosas. Ya con eso es suficiente para estar sospechando y pedir confirmación del laboratorio de lupus, ¿cierto? Mujer joven con artralgia y orina espumosa debe ser lupus mientras no se muestre lo contrario, ¿sí? Al examen tiene eritema en ala de mariposa para lupus, sistema periférico, por hinchazón, por falla renal, laboratorio antinuclear positivo, lupus, complemento disminuido, lupus, inicia tratamiento con corticoides por vía oral tal dosis, ¿sí? ¿Qué efecto espera encontrar? Yo le doy corticoide, ¿para qué le doy el corticoide? ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que quiero lograr yo cuando uso corticoides? Acuérdense, el tratamiento de un paciente lúpico no siempre es corticoides. Cuando requiere se le da corticoides, pero no siempre. Si tiene artralgia solamente, por ejemplo, no requiere de corticoides, ¿sí? Entonces, no siempre es corticoide, pero si requiere corticoides, uno tiene que dar el corticoide más algún inmunosupresor que va a ser el que va a quedar. Corticoide, decimos, es para corto periodo de tiempo y luego lo voy a reemplazar por un inmunosupresor. Entonces, para no quitar y poner, no, es un inmunosupresor va a demorar en funcionar y ese tiempo puede reactivarse. Entonces, se le da el corticoide y simultáneamente se le empieza el inmunosupresor que se va a empezar. A veces se demora un poquito porque quieren evaluar todo el compromiso, ¿no? Quieren hacer toda la función renal, hematológico, hepático, todo, antes de empezar un inmunosupresor, lo cual es coherente, ¿no? ¿Sí? Entonces pueden ustedes retrasar un poquito el inicio del inmunosupresor hasta tomar una decisión que van a usar, ¿ok? Pero no es para demorarse pues un mes, ¿no? Ustedes pueden hacer todos los análisis en una semana, 10 días, pero no es para demorarse un mes, ¿ok? Entonces, rápidamente inician el inmunosupresor que corresponda, ¿ok? Pero si le dan el corticoide, ¿qué es lo que buscan? ¿Incremento en la liberación de interleuquina 1? No, el corticoide es un inhibidor de todo este mecanismo, ¿sí? Disminución de la gluconeogénesis, hay aumento de la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Incremento de la permeabilidad de los capilares? No. Funciona el corticoide como un antiinflamatorio. Entonces, en la inflamación hay vasodilatación, incremento de permeabilidad. El corticoide lo que hace es cerrar, ¿no? Entonces, eso es falso. Disminución de la producción de linfocitos T, ya, eso puede ser. Hay dos cosas. El corticoide lo que hace es disminuye la movilización en médula ósea hacia la producción de linfocitos, ¿ok? Tanto T como B, ¿ok? Pero además también disminuye la sobrevivencia del linfocito T y además al linfocito T activado le induce la muerte celular por apoptosis, ¿sí? Entonces hace varios mecanismos, pero al final va a ir a disminuir linfocitos, ¿no? Que eso es lo que uno busca con el corticoide también, con el inmunosupresor también. Me da pena que se está mojando todo esto, pero aquí lo pondré. Sale que no hay un cortocircuito. Disminución de la movilización de ácido graso, falso, lo moviliza, forma de argiva, etc., ¿no? Entonces, la única que tiene posibilidad que es disminución de la producción de linfocitos T, ¿sí? Es la respuesta. En una de esas conectivopatías se halla con más frecuencia anticuerpos antihistonas. ¿Cuál? Lupus inducido por fármaco, ¿cierto? Lupus-like, ¿sí? Ahora, ojo, pacientes con lupus también pueden tener, lupus idiopático, también pueden tener antihistona positivo, ¿sí? La frecuencia de antihistonas en el lupus inducido por fármaco es 95%, ¿sí? En lupus 50%, o sea, no es despreciable. O sea, el tener antihistonas no hace diagnóstico de lupus inducido por fármacos. Inclina la balanza, pero no hace diagnóstico. Hay que ver todo el contexto, ¿sí? Si una enferma con lupus eritematoso diseminado presenta infiltrado pulmonar, lo más probable es, ya les dije, infección pulmonar, ¿no es cierto? La neumonitis puede ser, pero uno siempre maneja como infección. Después, si demuestra que no es infección, bueno, lo acepta como neumonitis lúpica, ¿no? Mujer con lupus desea embarazo y solicita información. ¿Qué cosa es incorrecto? Vamos a empezar de abajo para arriba. No se aconseja la gestación en fase de actividad de la enfermedad, correcto.
se le dice hay que controlar la actividad de enfermedad y luego se embaraza, ¿sí? Se le da anticoncepción mientras se controla la enfermedad y una vez que está controlada la actividad de enfermedad con inmunosupresores, micofenolato, ciclofamida, lo que quiera usar, tiene que estar mientras tanto con anticoncepción, ¿sí? Entonces se le dice ya. Entonces está controlada la actividad de enfermedad, entonces pasamos a darle solo hidroxicloroquina y prednisona. Acuérdense que la prednisona es un producto muy seguro para el feto, ¿no es cierto? Porque la prednisona, miren ustedes, ahora que llegan a su casa, pongan el Google, ¿sí? Prednisona, ¿no? Y cortisol. Y ponen imágenes. Y van a ver una cosa bien sorprendente. Es exactamente igual. Una sola diferencia que el organismo no lo nota. Por lo tanto, para el organismo, prednisona es cortisol. Y el cortisol de la mamá nunca le llega al feto. El feto produce su propio cortisol. ¿Por qué? En la placenta hay una enzima que corta cortisol. Por lo tanto, no pasa el cortisol. Como la prednisona es análogo al cortisol, le corta también la prednisona. Por lo tanto, el medicamento más seguro para el feto es prednisona, ¿sí? Entonces le da su prednisona si es que requiere el caso y lo que se puede usar es hidroxicloroquina. Si se puede, no se le da nada. Si se controló bien, se puede esperar un poquito para ver, ¿no? Pero si tienen duda, le pueden dejar en hidroxicloroquina, que se puede usar. Lo ideal es nada en la gestación, por lo menos los primeros 3 meses. Y después ya se añade hidroxicloroquina, ¿ok? Pero si tienen problemitas, se puede poner prednisona, ¿no? Dosis bajas, hidroxicloroquina, que salga embarazada y después ya se verá, ¿no? Entonces, se aconseja gestación en fase de actividad enfermedad, eso es falso. No se aconseja, eso es verdadero. ¿La gestación contraindica el tratamiento con ciclofamida? Por supuesto, ¿sí? Y si lo estaba recibiendo y salió embarazada, es una indicación de aborto terapéutico, ¿sí? Pero, digamos, por eso es que cuando se va a usar en una mujer con potencialidad de gestación, que está en etapa fértil, si va a recibir ciclofamida, tiene que estar en anticoncepción segura, ¿sí? Siempre. La gestación en lupus tiene aumento de riesgo de aborto, es cierto, puede producir aborto, parto prematuro, bajo peso al nacer, puede producir, ¿sí? La gestación puede desencadenar brote de la enfermedad, reactivación puede desencadenarlo, es un riesgo. Sin embargo, allá nosotros en Cayetano propiciamos siempre gestación. ¿Por qué? El lupus es una enfermedad autoinmune. Toda enfermedad autoinmune tiene un gran componente emocional. O sea, para que haya tenido lupus tiene que haber tenido problema emocional, ¿sí? Genético, situacional, lo que quieran, pero tiene problema emocional, por eso le da lupus, ¿sí? La enfermedad siempre compromete el sistema nervioso central, por lo tanto le da problemas. Se vuelven muy irritables, muy, digamos, responden con mucha intensidad, ¿sí? Se vuelven intolerantes a todo por la enfermedad, por el compromiso del sistema nervioso central, por la enfermedad. Por eso es que pierden la pareja, se pelean con el jefe, en el trabajo, tienen varios problemas las pacientes lúpicas porque la enfermedad le está afectando al sistema nervioso central, ¿sí? Frecuentemente. Y viene el médico y le da prednisona, ¡puf! Le empeoró. ¿Por qué? Ya no puede dormir bien, está extremadamente irritable, ¿no es cierto? O sea, tiene varias razones para tener problema emocional, ¿sí? Y muchas veces se decepciona y lo que busca es la autoeliminación, ¿sí? Entonces, el hijo le puede servir de tabla de salvación. La mujer vive para ver crecer a su hijo, ¿sí? Y tiene un motivo de vida con cierta frecuencia. Si ha sido producto de una violación, la mujer no quiere saber nada, bueno, se le da anticoncepción. Una limpiadita, que gracias. ¿Ya? Entonces, pero si no ese es el caso, nosotros propiciamos gestación más bien, ¿no? Entonces, el lupus es una contraindicación absoluta de gestación, eso es falso. No es contraindicación. Aumenta los riesgos, como todo eso que hemos dicho es cierto. Pero si la mujer quiere salir gestando, se le da las condiciones para que lo haga. No es una contraindicación absoluta, ¿ok? Es lo que no se puede decir. Señalen cuál de estas manifestaciones clínicas de lupus no se indica tratamiento con corticoides. Anemia hemolítica, siempre se empieza corticoides. Siempre, ¿ok? Dosis bajas inicialmente y si es que no responde, se puede subir la dosis. Si no responde, ya se va a azatioprina o algún otro inmunosupresor,
¿sí? Y si no responde ya se pasa a esplenectomía, ya las conductas, ¿no? Pero normalmente se empieza con prednisona en dosis bajas, medio por kilo, ¿no? Usualmente se empieza, neumolítico, o sea, siempre usa. Bromomepril de todas maneras. Artritis aislada no, puede empezar con antiinflamatorio y con eso calma la artritis. Digamos, antinuclear positivo es un criterio, ¿sí? Artritis, ¿no? Es otro criterio. Rash malar es otro criterio. ¿Qué más puede ser? Alopecia, ¿no? Actualmente es criterio. Ya tiene 4 criterios, ya tiene posibilidad de ser lupus. Y clínicamente severo, solo artritis. Y eso lo controlo con antiinflamatorios, sí. Se puede, ¿sí? Ojo, en Perú no hagan eso. En Perú siempre hidroxicloroquina. No, ninguna paciente con lupus se salva de hidroxicloroquina. ¿Por qué? Nosotros aquí en Perú tenemos una experiencia muy amplia con personas que vienen sobre todo de provincias. De Lima también, pero lo más frecuente es de provincias. Viene con diagnóstico de lupus, se le habla de severidad de enfermedad y se le dice, te vemos en un mes, ya, 2 meses, te vemos en 2 meses. ¿Sí? Llovió, no pudo moverse, se murió el perrito, se murió la vaca, el cultivo no creció, la abuelita se murió, lo que quieran, pero no vienen 2 meses, vienen 2 años. ¿Sí? Si era una enfermedad leve, ¿sí? Inicialmente, de repente se mantiene como leve toda su vida, puede ser, solo artritis como problema serio, puede ser, pero frecuentemente es la forma leve de una enfermedad que va a ser agresiva. ¿Sí? Si le dieron solo antiinflamatorios por el dolor, ¿no? Y era una enfermedad severa, cuando llega acá 2 años después, ya no tiene riñón que salvar, llega de frente a diálisis, ¿sí? Y a trasplante si es que tiene un angelito que le ampare, ¿sí? Es complicado el trasplante, pues gente espera años para el trasplante, ¿sí? Entonces, no es gracia. Si le dieron hidroxicloroquina, va a ser severo, pero le queda un 15%, 20% de riñón que le puede mantener la vida fuera de diálisis. Años, ¿sí? Y si se controla bien, toda su vida puede quedarse con un 20% de depuración de creatinina, ¿sí? Y todo por hidroxicloroquina. Por eso es que en Perú la norma es hidroxicloroquina más lo que sea. Antiinflamatorio, corticoides, lo que sea. Pero primero es hidroxicloroquina, ¿sí? Que no controla la enfermedad severa, pero sí le dificulta al linfocito T y B replicarse, ¿sí? Le dificulta. Y eso hace que la enfermedad no sea tan agresiva, destructora del riñón, como lo es si no recibe hidroxicloroquina, ¿sí? Entonces, por eso en Perú, nunca eso solo de antiinflamatorio. Fármaco asociado con mayor frecuencia al desarrollo del lupus inducido por medicamentos. Procainamida da lupus light. Isoniazida también. Alfa-metildopa también. Atenolol no, nifedipino no. ¿Sí? Entonces hay 3. Isoniazida nosotros usamos un montón aquí en el Perú por quimioprofilaxis de tuberculosis, ¿no es cierto? Somos primer lugar en toda América, ¿sí? América del Caribe, en MDR y XDR tuberculosis, solo segundo lugar en tuberculosis en general, solo después de Haití, país muy pobre, ¿sí? Y en los últimos, en esta pandemia, Haití ha mejorado lo que no ha mejorado Perú. La mortalidad de tuberculosis ha incrementado drásticamente durante todo este periodo, ¿sí? Mientras Haití se aplanó, no murió mucho. Y no era por falta de reporte, ¿sí? Porque se ha hecho los estudios de extrapolación, etcétera, y vean los reportes de tuberculosis global, que es una institución mundial, ¿no? Evalúa tuberculosis en todo el planeta. Y vean los reportes, ¿no? Lo que pasó en Haití, lo que pasó en Perú. Perú estuvo mucho peor que Haití, por este caos de salud pública que tenemos, ¿no? Totalmente caótica la salud pública. Pero bueno, ya. Entonces, isoniazida nosotros usamos bastante todavía, ¿sí? Todo paciente que está recibiendo prednisona, más de 20 miligramos al día, recibe isoniazida en el hospital. Todos. Cualquier causa. Más de 20 de prednisona, recibe isoniazida. Baja de 20, se le quita la isoniazida, ¿sí? Por eso les digo, la prednisona uno lo usa un tiempo corto, ¿sí? No es para toda la vida, porque el inmunosupresor que va a usar, eso es lo que se utiliza. Acuérdense que la prednisona deprime el sistema inmune.
Pero lo que más deprime es la derivación TH1, que es la que nos defiende contra tuberculosis justamente. ¿Sí? Por lo tanto, prednisona deprime mucho la defensa contra tuberculosis, ¿no? Entonces, por eso es que más de 20 le damos isoniazida. No es una norma establecida. En el hospital eso es lo que hacemos, pero no es una norma. ¿Por qué? Porque tenemos algunos estudios que nos han demostrado que eso funciona. ¿Sí? Entonces, isoniazida da, pero no hemos visto lupus inducido por inducido por isoniazida, a pesar de que usamos bastante isoniazida. Entonces, está descrito, pero es poco frecuente, pues no lo vemos a pesar de usar bastante isoniazida. ¿Sí? Alfa-penildopa. Ya el mundo ya no está utilizando alfa-penildopa. En el Perú todavía existe el producto. ¿Por qué no lo usan? Porque se usa para hipertensión arterial principalmente, ¿no es cierto? Pero hay muchos mejores hipotensores y la alfa-penildopa induce depresión severa en adulto mayor. Y el paciente con hipertensión frecuentemente es adulto mayor. Entonces le dan un fármaco que lo va a llevar a depresión al adulto mayor, ¿no? Entonces, por eso en el mundo casi ya no se usa alfa-metildopa. Aquí en el Perú todavía hay alfa-metildopa, lo usamos en casos muy aislados, pero también produce lupus inducido por drogas, pero es muy infrecuente, ¿sí? Entonces nos queda procainamida, que es el único que es frecuente, ¿sí? Entonces eso habría que marcar, procainamida. Los pacientes con lupus subcutáneo subagudo son un subgrupo dentro del lupus caracterizado por alta incidencia de lesiones renales proliferativas. El lupus subcutáneo subagudo tiene, como decía, anti-Rho positivo. Tiene lesiones dérmicas frecuentes que son muy fotosensibles y no tiene compromiso renal ni del sistema nervioso central. Ese es el lupus cutáneo subagudo, ¿no? Entonces, alta incidencia de lesión renal proliferativa, falsa. Las lesiones cutáneas característicamente no son fotosensibles, sí son fotosensibles. Alta incidencia de artritis y fotosensibilidad. Y anti-Rho no dice. Pero sí tiene artritis y tiene fotosensibilidad, esa podría ser. Cursa con niveles normales de complemento y anticuerpo anti-Rho negativo, no, esa no es. Es caso exclusivo de pediatría, que nada que ver. Entonces la C es la alta incidencia de artritis y fotosensibilidad, pero deberían haberle puesto ahí anti-Rho positivo para que sea perfecto, ¿no? Pero bueno. En un paciente con lupus, la combinación de CH50 muy disminuido y C3 normal sugiere, ¿sí? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Cómo? Deficiencia de algún componente del complemento. Bueno, ya me la adivinaron muy bien. Deficiencia del complemento, ¿no? Rápido, pero la vía clásica del complemento, la vía alternativa, con las dos nomás, ¿ya? ¿Sí? La unión antígeno-anticuerpo es lo que precipita, activa, ¿no es cierto? Aquí está C1Q, R, S, y eso activa C2 y activa C4, ¿sí? Se forma C2B, 4B. Palito arriba quiere decir enzimáticamente activa, que es la convertasa C3, o sea, rompe C3. Y de aquí ya sigue C5, C6, C7, C8, C9. ¿Sí? Por la vía alternativa de la superficie del patógeno, acopla C3B, a eso se acopla la proteína, el fragmento grande B, o sea, BB, sería C3B, BB, palito arriba, enzimáticamente activa, que es convertasa C3. ¿Sí? Ya. Entonces dice, CH50 muy disminuido, o sea, se está consumiendo el complemento. ¿Ok? Y C3 normal, pero no está consumiendo C3. O sea, no es por acá, ni es por acá. Entonces, si no es ni por acá, ni por acá, y son las formas de activar el complemento 3, no le ponga la vía de la lectina porque es una combinación de las dos, igual no va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Falla algo acá. Acuérdense, el lupus es una enfermedad multimutacional, ¿sí? Característicamente multimutacional. Hay muchas mutaciones en el paciente lúpico, ¿ok? Y uno de los sitios donde muta frecuentemente es en las proteínas del complemento, ¿sí? Uno de los puntos de mutación frecuente es el complemento 5, ¿ok? Entonces, si no hay complemento 5, aquí va a estar activado, pero eso de acá está normal, ¿sí? Por lo tanto, el C3 está normal. Entonces, C3 normal con CH50 muy disminuido, ¿qué es?
deficiencia de algún componente del sistema de complemento. Esa es la respuesta. De ahí sale. Mujer joven presenta poliartralgia y fiebre. Puede ser muchas cosas. El diagnóstico clínico es lupus. ¿Cuál es la prueba que confirma el diagnóstico? ¿Cuál? La C es la única opción, o sea, antinuclear y anti-Smith. El antinuclear, la de mayor sensibilidad, y anti-Smith, la de mayor especificidad. ¿Sí? Lo demás no tiene nada que ver en realidad, ¿no? Muy fácil es eso. Hombre con lupus. Hombre con lupus sufre episodios recidivantes de tos. Ojo, dice episodios recidivantes. De tos, fiebre y disnea. Y en la radiografía, infiltrados pulmonares que aparecen y desaparecen por 3 semanas. ¿Será neumonía? No puede ser. ¿No es cierto? Una neumonía no aparece y desaparece. Es un paciente lúpico, se lo lleva en encuentro, ¿no? ¿Sí? Entonces no puede ser neumonía. ¿Qué cosa aparece y desaparece? Solamente vasculitis. Las vasculitis son lo único que aparece y desaparece. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Churg-Strauss? La vasculitis de Churg-Strauss. ¿Qué es lo característico? Lesiones que aparecen y desaparecen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Wegener? Poliangitis con granulomatosis. Lesiones que aparecen y desaparecen y dejan, ¿cómo se dice? Cavidades, ¿no? Cavitaciones. Aparecen y desaparecen. ¿Sí? Vasculitis. O sea, la vasculitis es lo único que aparece y desaparece. No hay otra condición que dé ese cuadro. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Una vasculitis en pulmón que se llama neumonitis lúpica. ¿No es cierto? ¿Sí? Intersticial no es porque es en intersticio, es en neumonitis lúpica, exudado neumónico, ¿no? Que aparece y desaparece. Mujer negra, 22 años, padece lupus. Acuérdense, el lupus es 1 cada 1.500 personas, en población blanca o latina. ¿Sí? Población negra es 1 cada 400. Mucho más frecuente en población negra y además mucho más agresiva en población negra. ¿Sí? Entonces dice una paciente lúpica, 22 años, de raza negra, empeora la artralgia y recibe 800 miligramos 3 veces al día de ibuprofeno. ¿No es cierto? Ese doctor que le da ibuprofeno a un paciente lúpico nunca estuvo en USAMEDIC. ¿No es cierto? Porque si estuvo en USAMEDIC sabe perfectamente que un paciente lúpico nunca se le puede dar ibuprofeno. ¿No es cierto? ¿Por qué? Meningitis aséptica. Muy frecuentemente hacen meningitis aséptica. ¿Sí? Y dense cuenta, imagínense un paciente lúpico que le llega a las 3 de la mañana con rigidez de nuca. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? De todas maneras la tienen que hospitalizar. De todas maneras le tienen que poner una punción lumbar. Y tengo no criptococa en el líquido, si es que lo pudieron analizar en ese momento, le van a poner antibióticos y le van a poner antimicóticos. Pues si no, el criptococo se lo lleva en cuenta, rapidito se lo lleva en cuenta el paciente lúpico. ¿Sí? Entonces no pueden jugárselas ahí, ¿no? Ahí hay que darle con todo, ¿no? ¿Sí? Y se ganó solo por haber recibido ibuprofeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, paciente lúpico nunca se le da ibuprofeno. 2 días después en la emergencia con cefalea, cuello rígido y fiebre. Cultivo de líquidos ferrocarbonatos negativo para bacterias y hongos. Siguiente etapa más apropiada. ¿Qué se tiene que hacer? Quitar el ibuprofeno automáticamente, ¿no? Y lamentablemente demora horas en desaparecer eso. No pasa rápido. O sea, de todas maneras el paciente ya se hospitalizó, ya le hicieron punción lumbar, ya probablemente se le empezó tratamiento antibiótico, ¿no? Pero después, bueno, ya se aclara, no fue nada de eso, y se ve que ya recupera rápido. Al final, ustedes no saben, fue infección, fue ibuprofeno, se quedan en la duda. ¿Por qué? Porque ya le empezaron todo, ¿no? Paciente lúpico que hace compromiso meningoencefálico no pueden esperar. ¿Sí? Esperar resultados, no pueden. La infección se lo lleva en encuentro rapidito. ¿Sí? Entonces, ahí es donde sucede ese problema, ¿no? Mujer de 24 años presenta leucopenia. No toma fármacos para decir que es por fármacos. Los únicos síntomas son molestias articulares en manos. 24 años con leucopenia y problema en manos, ya sugiere lupus. Dolor torácico punzante que se ubica cuando respira, derrame pleural, ¿sí? Inflamación de alguna articulación metacarpofrénica, interferencias distales en ambas manos, no cuadra los distales. Recuento de leucocitos 3500, leucopenia, 15% linfocitos, o sea, tiene linfopenia, tiene 700 nomás, linfopenia, tiene leucopenia, linfopenia, compromiso articular, derrame pleural, mujer joven. ¿Qué más?
Bueno, ¿qué tiene? Lupus, primera posibilidad, ¿no es cierto? Lupus. La manifestación cardíaca más frecuente del lupus, ¿qué será? Pericarditis. O sea, por mucho, pericarditis es lo más frecuente. De hecho, es criterio diagnóstico, ¿no? Ahí está, pericarditis. El mejor parámetro para hablar del lupus. Ahí viene el problema. Cuando le preguntan el mejor, el peor, como le decía, eso es problemático. ¿Cuál es mejor, peor, no? ¿Qué quiere decir mejor? ¿El más sensible? ¿El más específico? Y ahí están los dos, anti-SM y están antinuclear. La mitad de ustedes va a decir el más sensible, la mitad va a decir el más específico. ¿Sí? ¿A cuál nos arrimamos? ¿Al más sensible o al más específico? El mejor parámetro. El mejor parámetro, es decir así, es una pregunta muy poco precisa, ¿no? Siempre cuando hay preguntas de ese tipo así que son imprecisas, váyanse por la sensibilidad. ¿Sí? Entonces ahí la respuesta sería antinuclear. Pero el que marca anti-SM no está mal, simplemente no coincidió con lo que el que hizo la pregunta quería que responda, ¿no? Que era el más específico. Porque él entendió que el mejor parámetro era el más específico. Pero el otro entendió que el mejor parámetro es el más sensible. ¿Sí? ¿Qué marca antinuclear? Bueno, ya dijimos que uno de los dos era, ¿no? Mujer de 27 años, diagnóstico de lupus hace 4 años y con nefritis lúpica severa. Recibe esteroides y hidroxicloroquina permanentemente. Error, ¿no? ¿Sí? Doble error. Primero, si tiene compromiso nefritis lúpica severa, ¿por qué está solamente en hidroxicloroquina? Tendría que estar en ciclofamida o en micofenolato o en un agente biológico, en algo de eso. No puede estar con nefritis lúpica severa solo con hidroxicloroquina, que como le decía, hay que usarlo, pero no controla la forma severa de enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí está mal. Y además, 4 años con corticoides. No te pasen, pues. Pobre todo su sistema. Malogra todo. ¿Sí? Entonces, consulta por pérdida progresiva de la visión nocturna. Hace 2 meses. Presión arterial está alta, otra falla. Paciente lúpico tiene que tener control de la presión arterial muy bien controlada. ¿Sí? Con lo que sea, pero tiene que controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque daña el riñón independiente del lupus. ¿Sí? El paciente lúpico tiene que tener presión arterial estable, controlada. Otra falla. Frecuencia arterial en 20, fase luna llena, claro, con corticoide de tanto tiempo, severa disminución de la agudeza visual, fondo de ojo, maculopatía bilateral. ¿Cuál es la etiología? La hidroxicloroquina, ¿no? Obviamente. Pero, bueno. Y tiene que hacer cada 6 meses su control oftalmológico para que no haga eso, ¿no? Porque el oftalmólogo rápidamente lo detecta. Lo primero que hay es el acortamiento de los campos visuales. Lo primero que hay. Se deforma, ¿no? Después se ven precipitaciones. Entonces, si uno quiere detectarlo temprano, antes de que tenga ninguna manifestación clínica, tiene que hacer campimetría. ¿Sí? Varón de 25, soltero, presenta hace 4 días dolor y aumento de volumen de rodillas. ¿Qué quiere de rodilla, no? ¿Qué quiere decir? Gonococo, ¿no? Por eso dicen que es soltero. 25 años soltero, ya pues. Al examen rodilla con dolor de palpación y edema y eritema. Punción articular frotis con dipolcó grande. Digo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál será? Ceftriaxona, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso úsenlo cuando saben que el paciente va a cumplir. Pero si tienen dudas, como en la población peruana, mejor lo hospitalizan y le ponen su penicilina. O si quieren le ponen ciprofloxacin endovenoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente peruano no cumple indicaciones. Le dicen 10 días, toma 5. Ya está bien, él lo deja. Y después ya tiene prostatitis por gonococo. Si es mujer tiene, ¿cómo se llama? Salpingitis, infertilidad, porque gonococo le malogró todas las trompas, ¿no? Entonces, mejor es asegurar. Pero aquí la respuesta es ceftriaxona. ¿Cuál es la selección de celularidad más útil para el diagnóstico de monoartritis tuberculosa en la rodilla? Biopsia me da más o menos 70% de diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Poniendo el líquido en medio cultivo para tuberculosis, líquido sinovial. La biopsia me da más o menos 20% de diagnóstico, ¿sí? Entonces, actualmente, ¿qué hacemos normalmente cuando podemos, ¿sí? Pues si va a cirugía, el cirujano se ríe de las indicaciones que ustedes le dan, el internista le da, ¿no? Decimos,
toma una muestra y lo pones en el frasco y te doy 2 frascos de cultivo. En uno pones líquido, en otro pones la biopsia. Pero no te olvides. Salen, uy, hermano, me olvidé. Lo clásico, ¿no? Porque no es prioridad. Cuando nosotros tenemos un paciente así con tuberculosis, el residente ya, tú te metes a sala de operaciones. Cuando toman la muestra, ahí le dice, ya me dame la muestra. ¿Sí? Si no, todo lo metió al formol. Entonces, es bien problemático. Pero bueno, biopsia da 20%. En cambio, líquido sinovial da 70%. Lo más rentable es líquido sinovial en cultivo para micobacterium. Pero actualmente que se hace los dos. Y con eso se llega casi al 90% de diagnóstico de micobacterium tuberculoso. ¿Sí? Además, el líquido se hace todo, ¿no? ¿Qué quiere decir todo? Se lo centrifuga, se hace un frotis y se le hace bar. Y a la biopsia se le hace una impronta y se le hace la coloración para bar. ¿Sí? Para el micobacterium. O sea, se hace todo. Con eso llegamos al 90% de diagnóstico. Pero, digamos, lo demás, radiografía no te da diagnóstico, resonancia igualito, ¿no? Entonces, el estudio líquido sinovial sería la respuesta. Futbolista con dolor en rodilla derecha de 6 días de evolución. Recibió tratamientos antiinflamatorios, hace 2 días presenta sensación de alza térmica e incapacidad funcional. Si es futbolista, quiere decir que se choca la rodilla cada rato, ¿sí? Traumatiza. Y si ha hecho fiebre e incapacidad funcional, quiere decir que ha hecho una artritis séptica. Presión arterial 140/80. Ya eso no está bien, ¿no? ¿Por qué tiene 140? Puede ser porque está ansioso, puede ser, ya. Frecuencia 100, fiebre, rodilla derecha aumentada de volumen, flogótica, dolorosa en la movilización, está con una artritis séptica. ¿Cuál es la conducta terapéutica? Primero, hospitalización. De todas maneras se hospitaliza. Punzar la articulación de todas maneras, ¿sí? Y decidir antibióticos según lo que salga en la punción, ¿sí? Entonces sería punción articular y drenaje, ¿no? No se hace artrotomía, eso es para la evolución. ¿Cuál es la articulación más afectada de artritis infecciosa? Lo más afectado por mucho, rodilla. Por mucho, la rodilla es lo más afectado. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente causante de artritis séptica? Por mucho, Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Nunca aprendemos a defendernos de Staphylococcus aureus. Nunca. Toda la vida va a ser nuestra tortura. ¿Por qué no nos infectamos? Porque tenemos la piel intacta. Pero cualquier lesión en la piel, por ahí se mete Staphylococcus, que es un organismo omnipresente. Está en todas partes. En la mesa, en el agua, no sé, en el alimento, está en las partículas en el aire, en partículas de polvo, en todo sitio está Staphylococcus aureus. ¿Sí? Entonces, cualquier heridita es razón para que se mete Staphylococcus por ahí. Mientras está la piel intacta, no puede pasar. ¿Sí? Todo el sistema de mucosa le impide. Pero si se hace una herida, entra por ahí. Entonces, Staphylococcus aureus es el agente más frecuente. El germen causal más frecuente de artritis entre 15 y 40 años, ahí cambia. Porque ya hemos aprendido a defendernos de streptococo, de neumococo, ¿cómo se llama? De Haemophilus influenza, de gran negativos. Entonces ya queda más frecuente gonococo, ¿cierto? Entonces ahí sería Neisseria gonorrea. Ante la existencia de lesiones cutáneas pustulosas asociadas a artritis, lesiones en piel con artritis, síndrome de artritis dermatitis, ¿sí? Es una o dos vesiculitas muy pequeñitas, ¿sí? Con contenido purulento, blanquitas, con un halo eritematoso. Es linda la lesión de gonococo, ¿sí? 1 o 2 en todo el cuerpo. Por eso, si ustedes sospechan gonococo, tienen que buscar toda la piel del paciente. La única cosa que hay que tener cuidado es la perifoliculitis, que tiene una lesión igualita, pero al centro tiene un pelito, ¿sí? Entonces, eso lo diferencia. Entonces, eso no es síndrome de artritis dermatitis, es perifoliculitis, que tiene otras causas, ¿no? Se borrea, lo que quiera, pero no, eso no es artritis dermatitis. Entonces, el agente causal más frecuente de artritis dermatitis es gonococo. No es el único. Estafilococo, sobre todo en niños, también da, ¿sí? Pero ahí sería la respuesta gonococo, artritis gonocócica. En la artritis bacteriana aguda de rodilla, la conducta terapéutica inmediata es, ya lo dijimos, ¿no? Hospitalización, punción, drenaje, antibiótico, ¿sí? Según lo que salga. Drenaje, ya. Miren, el mecanismo, la articulación, su elemento estructural más importante es el cartílago articular.
Sin cartílago, un hueso contra otro hueso se anquilosa. Cuando los traumatólogos quieren anquilosar una articulación, ¿qué hacen? Le sacan el cartílago. Solito se anquilosa. No ponen clavos, nada. Solito, su yeso ahí, una semana está anquilosado. Hueso contra hueso se anquilosa. Lo único que se le movimiento es que haya cartílago. Y es parte blanda. Y el germen es ávido por el cartílago. Es altamente nutritivo el cartílago. Entonces tiene avidez por el cartílago. Entonces la articulación es una estructura muy conservada, muy protegida por el sistema inmune. ¿Ok? Y cuando hay una invasión de un germen por alguna falla del sistema, entra un germen, ¿ok? Tiene que reaccionar muy rápido. ¿Qué reacciona rápido? La inmunidad innata, ¿sí? O sea, macrófagos que van a liberar citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, que son citoquinas proinflamatorias, que inmediatamente en unas cuantas horas ya inducen inflamación en toda la zona. ¿Qué quiere decir inflamación? Vasodilatación y quimoatracción de polimorfo nuclear para que entre al tejido a matar al germen, al estafilococo. ¿Sí? O sea, la inflamación es el principal mecanismo de defensa de una artritis séptica, porque el cartílago es muy protegido. Si usted le dan antiinflamatorio, están yendo contra el principal mecanismo de defensa de la articulación. O sea, sospecha o confirmación de artritis séptica es contraindicación absoluta de antiinflamatorios. ¿Sí? Por lo tanto, la A y la C están fuera. Antibiótico intraarticular no se usa, produce mucha irritación de la sinovia. Irrigación articular, intraarticular continua no se usa, produce lesión en la sinovia. Puede desprender inclusive el cartílago. No se usa. ¿Ok? Cuando hay cirugía, se lava y se sale, pero no se hace irrigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Antibiótico parenteral y drenaje, eso sería la respuesta. Varón de 25 años de edad, sufre traumatismo en tercio inferior de pierna, ocasiones de escoriaciones, heridita. 3 días después presenta dolor y tumefacción de rodilla derecha, por ahí entró el estafilococo, circuló y se metió en la articulación. 25 años, ¿no? O sea, joven, probablemente jugaba fulbito, se golpeó y la articulación está un poquito inflamada. Entonces el germen va a ir donde está inflamado, porque hay más nutrientes, ¿no? Se realiza el líquido purulento. ¿Cuál es el agente bacteriano más probable para el antibiograma? ¿Qué debe hacer? Estafilococcus aureus, ¿no? Por ahorita Estafilococcus aureus se metió. El agente responsable en la mayoría de los casos de artritis infecciosa no gonocócica del adulto. Artritis infecciosa no gonocócica del adulto. Lo más frecuente, bueno, es Estafilococcus aureus, ¿no? Es obvio, muy obvio. Escolar de 12 años, presenta hace 6 días dolor en rodilla derecha con sensación de alza térmica e incapacidad funcional para caminar. ¿Sí? 12 años ya funciona como un adolescente adulto, ¿no es cierto? Entonces el germen más frecuente ahí va a ser estafilococo. Rodilla aumentada de volumen con flogosis, dolor al caminar. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Aspiración articular, ¿no? Igualito, ¿no? Siempre que sospecha artritis séptica hay que hospitalizar al paciente, eso tiene que tenerlo bien claro. Hay muchos centros médicos que no tienen espacio de hospitalización en edificios de puro consultorios, ¿sí? Donde no hay sitio para hospitalización, ¿sí? Entonces, si uno está atendiendo esos edificios y sospecha artritis séptica, ¿qué tiene que hacer? Derivar el paciente, es lo que tiene que hacer. Derivar en un centro asistencial que tenga hospitalización, ¿sí? Que tenga emergencia, que puedan punzar y si sale líquido purulento, hospitalizar. Si sale líquido no purulento, bueno, ya. Otra opción es que si son reumatólogos experimentados, pueden punzar ahí en el consultorio. Si sale purulento, bueno, lo mandan a hospitalizar. Si sale líquido transparente, ¿no? Citrino, bueno, le dan antiinflamatorios. ¿Ok? Puede ser una opción. Pero si es que son buenos haciendo punción articular. No es fácil entrar entre 2 huesos a meter la aguja y no chocar con el borde. No es tan sencillo, hay que tener experiencia para eso, ¿no? Entonces, mucho más seguro es derivar, ¿no? Varón de 25 años que todos los fines de semana practica deporte. Eso es muy bueno, pero no solo fines de semana. Debe ser más de una vez a la semana. ¿Cuál es el problema? Infarto en el joven, ¿no? Ese es el problema. Infarto en joven es muy mortal, ¿sí? Entonces es como si hiciera una prueba de esfuerzo. De repente está con sobrepeso, con colesterol alto, glucosa alta, y dice, ya, yo voy a bajar de peso, corro, o fuego fulito, 2 horas todos los fines de semana, cada sábado. Una de esas pajas, una prueba de esfuerzo y tac, ahí se queda.
¿Sí? Entonces, infarto en jóvenes muy grave, ¿no? Porque no tiene, como se dice, colaterales, ¿no? Pues joven, ¿no? Entonces no tiene colaterales. Si una arteria se cierra, ahí quedó. En cambio, el adulto ya desarrolla colaterales. ¿Cuál es el examen paramétrico final? Dice que tiene 25 años, practica deporte, manifiesta dolor en rodilla derecha que aumenta la deambulación y provoca la irritación funcional. ¿Cuál es el examen que permite confirmar el daño articular? ¿Qué le pido? La mejor opción ahí sería artroscopía, pues, joven, porque ahí no voy a sospechar condrocalcinosis, ¿no? Podría ser punzar la articulación. Pero la tomografía de repente no me da nada, radiografía tampoco, ecografía tampoco, densitometría nada que ver. Artroscopía sería la mejor opción, ¿no? Es un poco agresivo, pero si hubiera resonancia, yo hubiera marcado resonancia, ¿no? Que da buena posibilidad de diagnóstico. ¿Cuál es el primer cuadro ocular que se presenta en la arteria reactiva, el síndrome de Reiter? La conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis papilar, es el nombre completo, ¿no? Todo el mundo le dice solo conjuntivitis. El nombre completo es conjuntivitis papilar. Entonces es una de la antigua clásica triada de Reiter, ¿no es cierto? Conjuntivitis, uretritis, artritis, ¿no? Era la triada clásica, pero es antigua, ahora ya no es válida, ¿no? Pero conjuntivitis es lo más frecuente. Varón de 55 años presenta dolor agudo en la región lumbar por diagnóstico de hipotensión anquilosante. Facultativo decide usar antiinflamatorio preferencial COX-2. No existe preferencial COX-2, es una pregunta antigua, es COX-2. No, está bien, preferencial, está bien, ese es lo actual, ¿no? Antes decían selectivo, COX-2 selectivo, no existe, ¿no? Preferenciales. O sea, también puede inhibir COX-1, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría? ¿Cuál es un COX-2 preferencial? ¿Sí? Ahí está fácil, ¿no? Celecoxib, ¿sí? ¿Y Sulindac será COX-2 preferencial? ¿Qué es Sulindac? Lo tuvimos en el Perú, se retiró del mercado. Muy buen producto, pero se retiró del mercado. Dio toxicidad hepática en adulto mayor en Europa. Retiraron del mercado. Lindo producto, impactó Sulindac. Por varias razones, no hay tiempo para explicar las razones, pero impactó Sulindac. Se retiró del mercado. ¿Sí? ¿COX-2 preferencial? No. Es una prodroga. En su primer pasaje hepático se convierte en indometacina. Entonces permitía una dosis al día, ¿sí? Bien baja tasa de efectos colaterales, a diferencia de indometacina, que tiene alta tasa de efecto colateral, ¿no? Por eso ya casi no se usa indometacina. Pero Sulindac tenía baja frecuencia de efectos colaterales, pero lamentablemente se retiró. Pero no es COX-2 preferencial, es indometacina, ¿no? Sino que en prodroga. Entonces ahí solo es celecoxib. Niña de 15 meses con inflamación de rodilla izquierda. 15 meses, 1 año, 3 meses, chiquitita. Inflamación de rodilla izquierda. ¿Cuál es la primera posibilidad? Artritis séptica, ¿no es cierto? La primera posibilidad. Viral podría ser, ¿sí? Pero ahí está, ¿no? Ahora, una artritis juvenil puede ser también, pero ya es menos frecuente, o sea, epidemiológicamente es menos frecuente, ¿sí? Pero tiene el examen idiociclitis crónica, y ya me cambió totalmente, ¿no es cierto? Si tiene idiociclitis crónica, ¿por qué tiene idiociclitis crónica? ¿Sí? ¿Qué cosa da idiociclitis crónica? ¿Con qué es asociado? Con todas las espondiloartropatías seronegativas. O a veces con HLA, esta es una condición asociada con HLA-B27, que es lo caracteriza, el gen caracteriza de las espondiloartropatías seronegativas, ¿no es cierto? O sea, siempre redunda en ese ámbito, ¿no? Entonces, sería una seronegativa, ¿sí? Pero a nivel niño, ¿no? Entonces, una artritis juvenil. Ahora hay 3 variedades de artritis juvenil. Oligoartritis asimétrica, ¿sí? Poliartritis simétrica y la enfermedad de Still, enfermedad sistémica, ¿no? Fiebre, rash evanescente durante el pico de fiebre, pericarditis, pleuritis, hepatomegalia, esplenomegalia, eso es enfermedad de Still, ¿no? Y cuando es en el adulto es enfermedad de Still del adulto, ¿no? Entonces, dice, tiene idiociclitis, entonces la cosa cambia ahora, ¿no? Es una seronegativa. Pero puede ser varias opciones. Artritis juvenil sistémica no es, no dice que tenga fiebre, ni rash dérmica, etc. ACJ, artritis crónica juvenil poliarticular, no, solo tiene una rodilla, no es poliarticular.
ACJ B27 positivo no nos dice que sea B27 positivo. Puede ser, pero no lo dice que sea. ¿Sí? ACJ pauce articular. ¿Qué quiere decir pauce articular? Hay monoarticular, una articulación. Oligoartritis de 2 a 4 y poli 5 o más. ¿Sí? Lo que pasa es que los niños hacen a veces migración. Un tiempo están monoarticular y otro tiempo hay 3 articulaciones, otro tiempo hay 2, otra vez hay 1 o hay 4. Entonces migran entre 1 a 4. Entonces se le puso el nombre de pauce articular de 1 a 4. ¿Sí? Entonces esta sería una articulación, ¿sí? Sería una CJ pauce articular. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Traumática no nos dice que tenga nada que ver con traumático. Idiociclitis no explica lo traumático. ¿Sí? B27 porque solamente un pequeño porcentaje de artritis juvenil son B27 positivos. ¿Sí? La B27 positivo puede ser que se comporte como psoriasis, que más adelante de repente va a ser psoriasis, o puede ser que se comporte como exposición anquilosante sin desarrollar exposición anquilosante. ¿Sí? O sea, puede ser a nivel axial o puede ser a nivel periférico, ¿sí? Y puede comportarse como poliarticular o puede ser oligoartritis, ¿sí? O sea, la juvenil tiene varias subdivisiones. Esa que les he dicho de las 3 formas es una subdivisión así bien global, pero cuando ustedes ven todas las formas de compromiso en joven, en niños, son un montón, ¿no? Pero se pueden resumir en esas 3, pero es intercambiable, ¿no? Entonces, solo las que son oligoartritis asimétrica, ¿sí? En varoncitos, ¿no? Van a ser B27 positivo. Las que son mujercitas no van a ser B27 positivo, a pesar de que son oligoartritis, ¿no? Entonces, B27 no es muy frecuente tampoco en artritis juvenil, ¿sí? Y si es B27, usualmente va a ser varoncito con compromiso oligoarticular, ¿no? Entonces, aquí dice niña, entonces ya es más difícil, ¿ok? Con respecto a la artritis reactiva, todo lo siguiente es correcto excepto. Puede ocurrir después de infección intestinal, correcto. Puede ocurrir después de infección venérea, correcto. B27 está frecuente involucrado, correcto. Población, por lo menos en población anglosajona. Población latina, no sabemos, pero población anglosajona sí. Salmonella, Yersinia, clamidia están implicados, correcto. Clamidia no está implicado en artritis reactiva, falso. Sí está implicado, frecuentemente. ¿Sí? Entonces, Campylobacter, pero clamidia creo que dije. Campylobacter no está implicado, sí está implicado. Bacteria causante de gastroenteritis que no se relaciona con aparición de artritis reactiva. Gastroenteritis que no dé, o sea, germen en gastroenteritis que no da artritis reactiva. ¿Sí? Escherichia coli, SIDA, Shigella flexneri, SIDA, Salmonella SIDA, Yersinia enterocolitis, SIDA, Campylobacter, SIDA. Todas dan artritis reactiva. ¿Sí? Entonces aquí estamos en problema. ¿Cuál marcamos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter da artritis reactiva en cualquier condición. Escherichia coli solo da artritis reactiva en el bypass intestinal. ¿Sí? Cuando las mujeres o los adultos son obesos, no quieren hacer ejercicio, no quieren hacer dieta, dicen, me hace un bypass intestinal, está de moda, cirugía bariátrica, ¿no? Qué bonito suena, ¿no? Que me hagan mi bypass, ¿sí? Ellos son los únicos que hacen artritis reactiva de Escherichia coli, ¿sí? Entonces, es más circunscrito, ¿no? Entonces, marcaremos Escherichia coli porque si no, no tenemos ninguna que marcar, ¿sí? Algo tenemos que buscarle una razón para reclamar una de ellas, ¿no? Entonces, Escherichia coli sería la respuesta. Pero no es que no da, así da, pero solo en bypass intestinal. Las articulaciones que se afectan con más frecuencia en la artritis reactiva son rodilla, tobillo, 2 más frecuentes. Tobillo, rodilla, ahí está, tobillo, rodilla. El síndrome Reit está caracterizado por queratoconjuntivitis zika, no tiene nada que ver. Poliartritis sí, esplenomegalia no tiene nada que ver. Artritis sí, conjuntivitis sí, uretritis específica sí. Esa es la respuesta. La otra tiene esplenomegalia, no tiene nada que ver. Distorsia miotónica, no tiene nada que ver. Entonces, la C es la respuesta. ¿Qué diagnóstico le parece más probable a un varón joven con artritis comienzo súbito en miembros inferiores? O sea, miembros inferiores, dice. O sea, es oligo o poliartritis. Pues dice miembros inferiores, no puede ser mono. Si no, diría miembros, ¿sí? O
sea oligo o poli. Con artritis de comienzo súbito en miembros inferiores, conjuntivitis, ya, ¿no? Oligo más conjuntivitis, Reiter sería una opción. Y 27 positivo, Reiter es la primera posibilidad. ¿Puede ser exponencia anquilosante? Puede ser. Pero exponencia anquilosante normalmente empieza en columna y después puede producir artritis periférica. ¿Sí? En cambio, Reiter empieza periférico y después hace compromiso axial. ¿Sí? Entonces, Reiter, la principal, ¿no? La principal posibilidad, Reiter. Varón de 25 años presenta pupilas mióticas. Las pupilas se abren cuando hay oscuridad, se cierran cuando hay luz, ¿cierto? Sí, hacen esto. ¿Qué quiere decir miótica? Que está abierta, le ponen luz y no se cierra, ¿no? Es miótica. ¿Por qué? ¿Por qué no reacciona? Porque hay adherencias, ¿no es cierto?, que la atrapan ahí, no la dejan abrirse, ¿ok? O puede ser un parálisis también de algunos músculos, pero es más difícil, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estamos en el curso de reumato, ¿no? Entonces, pupila miótica me está queriendo decir que tiene adherencias, ¿no? Y leve infección no es, debería decir inyección periciliar, que nos confirmaría que tiene una iridociclitis, ¿no es cierto? Entonces, si está hablando de iridociclitis, ¿de qué me está hablando? Una espondiloartropatía seronegativa, que son las que tienen compromiso de la cámara media, ¿sí? Herpes labial hace una semana. Llega por dolor y signo inflamatorio de rodilla derecha. Líquido sinovial turbio, 200 leucocitos por centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Hay alguna incongruencia ahí? ¿Qué están preguntando? A ver, díganme. No escucho. Bueno, no es nada. ¿Qué incongruencia hay ahí? ¿Cómo es el líquido sinovial? Normal, no inflamatorio, inflamatorio, séptico. Los 4 tipos. Células. Normal, 0,200. Inflamatorio, que aspecto transparente todavía, 200 a 2000. No inflamatorio. Inflamatorio, 2000 a 30.000 más o menos. ¿Sí? Que ya es un poco turbio, ¿sí? Y séptico, 50.000 para arriba, que es turbio, purulento. ¿Sí? Entonces, dice que es un líquido turbio. Con 200 leucocitos no puede ser, no hace coherencia. O es turbio o tiene 200, una de dos. Alguien falló, o el médico que punzó se equivocó al mirar el líquido y dijo turbio cuando era transparente, ¿sí? O el laboratorio se equivocó y contó 200 cuando habían 20.000. Porque para ser turbio tiene que tener 20.000, 30.000. Si no, no es turbio. ¿Sí? ¿Qué es lo más probable que suceda? ¿Que se equivoque el que punza y mira el líquido o que se equivoque el laboratorio? ¿Quién punza? El residente. Tiene que creer en su residente. ¿Sí? Entonces el residente es más confiable. ¿Por qué? Porque así como hay universidades que no forman bien a los médicos, también hay universidades que no forman bien a los laboratoristas. Y a veces nunca les enseñan a hacer un líquido sinovial, a procesar un líquido sinovial. Y el laboratorista tiene que usar su criterio, su sentido común. ¿Sí? Le enseñaron a hacer hemograma y le colocó un colorante para poder leer las células en la cámara Neubauer. Le puso un colorante para colorear las células. Pero si en el líquido sinovial usted le pone el colorante, rompe toditas las células. Entonces el laboratorista, habían 20.000, pero él contó 200. ¿Por qué? Le puso el colorante y rompió todas las células. ¿Sí? Entonces siempre créanle al aspecto. El aspecto es muy importante. Por eso es importante que punce alguien que sabe punzar. Porque si rozan el hueso, como es altamente capilarizado, sangra. Sale rapidito, sale sangre. Se aspiran, pura sangre. Ya no pueden ver cómo fue el líquido. Todo lo ven rojo. Ya no ven el líquido. ¿Sí? Por eso es importante que punce a alguien que sabe punzar, para no romper y no perder la posibilidad de ver cómo es el líquido. Ok, entonces aquí hay una incongruencia, pero creeremos que es un líquido séptico, ¿no es cierto? Entonces, glucosa 70, no me dice cuánto está en sangre, no puedo saber si está baja, porque uno lo mide en respecto a sangre. Pero 70 es un número más o menos normal, ¿no? O sea, podría ser normal, ¿sí? Entonces, normal, ¿sí? Y un líquido en un paciente que tiene pupilas mióticas parece una seronegativa,
¿no es cierto? Con compromiso en rodilla. ¿Cuál sería la mejor opción? Reiter, ¿no es cierto? Porque es articulación periférica. ¿Sí? Acuérdense, todas las seronegativas eventualmente hacen un episodio de compromiso articular inflamatorio brusco, así como si fuera una artritis séptica, brusco. Punzo en líquido sale turbio, como si fuera séptica, y es solo una enfermedad. Todas las seronegativas hacen eso, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado que una seronegativa puede hacer ese episodio, y es parte de la enfermedad, no es artritis séptica. Claro, cuando usted está en la emergencia, llega el paciente con un Reiter o con una exposición anquilosante, que llega con una rodilla hinchada, ¿sí? Dolorosa, punza en sale líquido turbio, tienen la obligación de manejarla como artritis séptica hasta que no sepan lo que es, ¿sí? Pero ya una vez que hace todos los estudios, dicen, no, esto no es séptica, es la propia enfermedad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de eso, ¿no? Entonces aquí sería Reiter la mejor opción, ¿sí? Porque ha comenzado con compromiso articular, es un paciente que tiene una seronegativa. ¿Por qué? Porque tiene la pupila, ¿no? Tiene compromiso de cámara media. Eso lo da solo las espondiloartropatías seronegativas, ¿sí? Y el herpes, ¿para qué lo pusieron? Para hacerlo confundir. Pero herpes no da compromiso de cámara media, ¿sí? Por lo tanto, no cuadra ahí, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más características de la esclerodermia? Fenómeno de Raynaud hay. Felizmente no siempre. Resorción ósea de punta de dedos, la osteolisis hay, pero no es siempre, no es muy frecuente. Edema generalizado no es frecuente, puede haber compromiso renal, pero no es frecuente, ¿sí? Fovea tampoco. Engrosamiento de la piel siempre hay, si no, no es esclerodermia, ¿no? Esclerodermia, engrosamiento de la piel, ¿no? Esclerodermia, ¿sí? Hay la esclerodermia sin esclerodermia, por si acaso. Pero ya esclerodermia es una enfermedad rara. 1 cada 40.000 a 1 cada 150.000 personas. Es una enfermedad bien rara, ¿sí? Infrecuente, ¿no? Me refiero. Y la esclerodermia sin esclerodermia es muy rara dentro de esclerodermia. Ya pues, rarísimo, ¿no? Entonces, siempre tiene que tener edema, engrosamiento de la piel, y la alopecia es muy frecuente porque se engruesa también el cuero cabelludo, ¿sí? Los fibroblastos envuelven todo el folículo piloso y le hace perder pelos, ¿no? Entonces, engrosamiento de la piel siempre y escleropecia frecuentemente. Artritis simétrica no siempre. El paciente no puede mover su mano no por artritis, por el empastamiento de la piel. Fíjense bien, a veces el paciente no puede hacer el puño, etcétera, pero no por artritis, sino porque está todo empastado, es un cartón, ¿no? No le permite mover. Entonces, simétrica puede haber, pero no es frecuente. Migratoria, peor. Disfagia puede haber, criterio de mal pronóstico, ¿no? Decía, ¿sí? Y eritema malar no hay, ¿no? Entonces, disfagia no es frecuente y eritema malar. Entonces, aquí la mejor opción es engrosamiento de la piel y alopecia, ¿sí? ¿Cuál es el orden de aparición de los signos de la arterial del fenómeno Raynaud? Arteria, vena, ¿sí? Miren acá. Arteria, vena, ¿ok? Inicialmente hay vasoconstricción arterial. La vena está normal. Entonces, la sangre no llega, se pone pálida, ¿sí? Luego hay vasodilatación arterial y vasoconstricción venosa. La sangre llega y no puede salir. Se deoxigena, se pone morado. Y luego hay vasodilatación arterial y vasodilatación venosa. La sangre pasa rapidísimo, llega mucha sangre, entonces está eritematoso. Entonces, palidez, cianosis, rubor. Esa es la secuencia. 2 de esos 3 criterios en ese orden hacen el diagnóstico del fenómeno de Raynaud, que se ve en varias enfermedades, la más característica es esclerodermia, ¿sí? Entonces dijimos palidez, cianosis, rubor, la B. ¿Cuál de los siguientes síntomas suele ser de los primeros en aparecer en esclerosis sistémica? ¿Sí? Disfagia, dije que es de mal pronóstico y es tardío, ¿no? Disnea, puede haber compromiso pulmonar, que es una forma de enfermedad avanzada también y agresiva. Pacientes muchos fallecen por compromiso pulmonar, ¿no? Poliartralgia, rigidez articular, no siempre hay. Tumefacción y nematosis en las manos, a veces pies, eso es frecuente, ¿sí? Pero es ya con la enfermedad declarada, ¿no? Por eso tiene esclerodermia, ¿no? ¿Sí? Fenómeno de Raynaud es
una condición que se adelanta a la esclerodermia, a veces en varios años. La esclerodermia es una enfermedad que no tiene tratamiento, es muy mala para el reumatólogo porque no hay tratamiento que haya demostrado eficacia. Usamos de todo, ¿sí? Lo que más usamos actualmente es micofenolato, pero los estudios no han demostrado efecto. Usamos D-penicilamina, que es lo que más se usa en el mundo, pero tampoco, no ha demostrado un efecto certero. Se usa antifibróticos, por ejemplo, cuando hay fibrosis pulmonar, pero tiene mucho efecto colateral, no funciona muy bien. En realidad no hay tratamiento, hemos usado ciclofamida, azatioprina, micofenolato, todo hemos usado, ¿no? Nada funciona, en algunos pacientes que nada funciona, es una enfermedad bastante problemática, esclerodermia. Y Raynaud es una condición que la más frecuente evolución del fenómeno de Raynaud es esclerodermia, ¿no? Las otras son lupus, enfermedad mixta de tejido conectivo. Dermatomiositis también da Raynaud, ¿sí? Cualquiera de ellas son enfermedades malas, pero la esclerodermia es la que no tiene tratamiento. Entonces la peor es esclerodermia. Y lo más frecuente que da después de Raynaud es esclerodermia, ¿no? Entonces cuando viene una mujer joven con esclerodermia, el reumatólogo comienza a temblar porque sabe que se le viene una esclerodermia que la cual no va a poder manejar, ¿sí? Entonces, Raynaud es un problema, ¿no? Realmente. Lo que mejor funciona para el esclerodermia, que ustedes saben, es terapia mente-cuerpo. Es una enfermedad muy ligada al problema emocional, ¿no? Entonces, terapia mente-cuerpo es lo que mejor podría ayudar, pero los médicos ni saben que existe la terapia mente-cuerpo, ¿sí? Biodescodificación, imaginería guiada, movimientos oculares, ¿sí? Biodanza. ¿Conocen esas terapias? Nunca les han hablado. Muy bonitas, son muy bonitas, de mucha ayuda a los pacientes que tienen enfermedades que no se mejoran con terapia farmacológica, ¿no? Pero entonces aquí la que se adelanta ser de los primeros en aparecer sería fenómeno de Raynaud, ¿ok? La supervivencia en la paciente con esclerodermia del sistema progresiva está especialmente determinada por gravedad de lesiones cardíacas, pulmonar y renal. Si tiene lesión cardíaca, la principal lesión es pericarditis constrictiva. Mortal, ¿no? Mortal. ¿Por qué? En lupus, por ejemplo, pericarditis, no responde, le dan inmunosupresor, demuestra que no es TB, le dan todo, no responde, ¿qué hacen? Una vena le ponen, drenaje, un conducto de drenaje hacia el peritoneo, drena todo el tiempo, ¿no? Solucionaron, ¿sí? Buscan tratamiento ya, pero solucionaron el problema. Pero una pericarditis constrictiva no tiene opción. ¿Sí? El pericardio se fibrosa, igual que la piel, se fibrosa y aprieta el corazón. Y ahí no le pueden quitar todo el pericardio. Corazón sin pericardio no va a poder funcionar, ¿sí? Entonces no hay salida, ¿no? Pericarditis constrictiva es muy mala, ¿no? Entonces compromiso cardíaco grave, pericarditis constrictiva es lo más grave, es mortal, ¿no? Pulmonar, la fibrosis pulmonar es mortal también, ¿no? La fibrosis y insuficiencia respiratoria, mueren feo, ¿no? Y compromiso renal, la crisis renal esclerodérmica, la mayoría mueren, ¿no? Entonces, si tiene compromiso cardíaco grave, pulmonar y renal, está muerto, ¿no? Digamos, la supervivencia, eso lo complica. Fenómeno de Raynaud puede no ser grave, ¿no? Edad al diagnóstico no tiene nada que ver, hay en joven, adulto mayor, todo. Afección gastrointestinal, cuando es frecuentemente comprometido, pero no muy severo. Cuando es severo también es altamente mortal, ¿no? Porque todo el tubo digestivo se vuelve un cartón, ¿no? No absorbe, no puede absorber. Mueren en inanición esos pacientes, ¿no? Feíto es eso, ¿no? Severidad de afección cutánea no va a dar mortalidad, ¿no? Entonces ahí la A es lo que tiene más que ver con la supervivencia, ¿no? ¿Cuál anticuerpo más específico de la esclerosis sistémica progresiva? Anti-SSL70, ¿no? Es lo más frecuente. ¿Cuál fármaco aporta mejora sustancial a la evolución de pacientes con la esclerodermia sistémica progresiva y afección renal con hipertensión arterial? La crisis renal esclerodérmica, ¿cuál es? Inhibidores la enzima angiotensina, ¿no? Enzima convertidora en angiotensina, lo seca. ¿Cuál? Captopril, ¿no es cierto? El captopril. Ojo, en la forma temprana. Tempranamente tiene que ponerle captopril así agresivo, ¿no? ¿Sí? Porque si se demoran, tampoco ya no funciona el captopril. ¿Sí? Por eso es que tiene que ser rápidamente usado el captopril.
En la esclerosis sistémica progresiva, un dato suele asociarse al subsecuente desarrollo del fracaso renal, articulaciones pequeñas, nada que ver, disfagia alta, no creatinina, antigrasa 70, efusión pericárdica crónica, la fibrosis cardíaca, ¿no? Eso es lo que va a dar problema. Falla renal, no solo falla riñón, ¿no? Ya no perfunde músculo, están totalmente postrados, ya no perfunde cerebro, comienza a tener disvariaciones, es bien problemático, ¿no? Una placa radiográfica de rodillas que muestra pinzamiento de la línea articular, cualquier cosa lo da, ya lo dijimos, esclerosis hueso contral, eso sí es osteoartrosis, quistes subcondrales, osteoartrosis, osteofito, osteoartrosis, ¿qué será? Osteoartrosis. Entonces, osteoartrosis con artrosis, ¿no? Desde rodilla, con artrosis. Paciente varón obeso, 55 años de edad, actualmente frecuente, ¿no? Por la pésima comida que consumimos, ¿no? Y no se hace ejercicio. Requiere un tiempo de enfermedad de 8 meses de inicio insidioso, caracterizado por dolor y limitación funcional a nivel de la columna lumbar. Obeso de 55 años con dolor lumbar, que será osteoartrosis, ¿no? La radiografía lumbar se observa pinzamiento de la línea articular y esclerosis del hueso condral, ¿no? Por osteoartrosis, ¿no? Que será osteoartrosis, la primera. Mujer de 50 años, presenta clínica de dolor en las articulaciones metacarpianas de ambas manos. Muñecas, ¿no? Metacarpianas. No, es metacarpiana, aquí. Especialmente la trapecio metacarpiana, o sea, esta de acá, ¿sí? Presenta nodulación esquística en la interfaz distal y proximal. ¿Sospecharía de qué? Si tiene dolor acá, ¿sí? Y nodulación esquística, Heber-Bouchard, osteoartrosis, ¿cierto? ¿Y esta de acá cómo se llama? Risartrosis. Muy bien, la risartrosis. Entonces, artrosis es la respuesta. La locación más común de la artrosis es rodillas y manos, son los dos sitios más frecuentes. Rodillas sería ahí. Mujer de 65 años sin síntomas articulares hasta hace 5, o sea, 60. Entonces, intermitentemente dolor falangia distal y proximal de ambas manos, sin inflamatorios de corta duración, seguir tumefacción y consistencia ósea y localización asimétrica alrededor de la articulación distal y proximal. Heber y Bouchard. Diagnóstico que será artrosis, ¿no? Hallazgo radiológico no característico de la artrosis. Disminución asimétrica del espacio articular, típico. Esclerosis ósea, típico. Geodas subcondrales, los pseudoquistes se juntan, forman geodas, típico. Formación de hueso, los osteofitos, ¿no? Típico. Osteopenia justa articular, osteopenia en banda, no, eso es de arteria reumatoidea. Sí, es la que no es. Mujer de 30 años acude por presentar poliartralgias y pápulas eritematosas aplanadas sobre los nudillos de ambas manos, signo de Gottron. Si tiene signo de Gottron, ya, pues ya es dermatomiositis, ¿no? Y telangiectasias periunguiales es también característica de dermatomiositis. Posibilidad diagnóstica, dermatomiositis, ahí está. Varón de 63 años, presenta debilidad y hemoptisis, pero no fiebre, tos ni expectoración. Hemoptisis, o sea, ha hecho un problema pulmonar que lo ha hecho sangrar, pero no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene expectoración. O sea, tuberculosis se pone difícil, ¿no? Para tener hemoptisis, usualmente primero tienen tos, expectoración y después tienen hemoptisis. En realidad, hemoptisis por la ruptura, por la tos intensa, ¿no? Entonces no cuadra bien, ¿no? Para TB. Fuma 60 paquetes de cigarrillos al año. 60 paquetes, no cajetillas, paquetes. ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Si fuma 60 paquetes de cigarrillo al año, ¿cuál es su diagnóstico? Depresión, lo que quiere es matarse. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el cigarrillo produce cáncer, ¿no es cierto? Si una persona sabe que el cigarrillo produce cáncer y fuma 60 paquetes al año, quiere matarse, pero no tiene el valor de dispararse, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere matarse. Su diagnóstico es depresión. Ahí, ¿qué interviene? El psiquiatra, terapia mente-cuerpo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Sí? ¿Por qué está queriendo hacer eso? Esa es la... ¿sí? Pero aquí no podemos preguntar eso, ¿no? Obviamente. La radiografía tiene una masa pulmonar con censuramiento del mediastino. Ya lo logró, ¿cierto?
ya lo logró. Ya ha hecho su cáncer de pulmón con metástasis en mediastino, ya está perdido. Cáncer de pulmón que hace metástasis está muerto. ¿Sí? Logró su objetivo. ¿Sí? Tiene pigmentación azul púrpura en los párpados superiores y eritema en los nudillos. ¿Qué está haciendo una dermatomiositis asociada a cáncer? ¿Sí? Ya. Debilidad muscular proximal, 4 de 5, o sea, severa, pero refleja sensibilidad normal, o sea, no es neurológico, es muscular. El diagnóstico de su debilidad muscular, o sea, ¿por qué tiene la debilidad muscular? Por polimiositis. ¿Sí? No les pregunta el diagnóstico al paciente. Le están diciendo la debilidad, ¿por qué es? Por polimiositis. Lo buscamos, no hay. Pero hay dermatomiositis, eso marcaremos. No es exacto, ¿eh? Su debilidad muscular no es por dermatomiositis. El diagnóstico es dermatomiositis, pero la debilidad muscular es por polimiositis. Entonces, dermatomiositis esa es la respuesta. ¿Cuál de los siguientes criterios no es válido para el diagnóstico de dermatomiositis? Clínico, sí, radiológico también, sérico, radiológico no hay. ¿Sí? Radiológico el que no hay. Clínico sí, es la debilidad muscular simétrica proximal. ¿Sí? Sérico es las enzimas musculares elevadas. Electromiografía es típica y zoológico también es típico. Entonces, radiológico es lo que no hay. Uno de los siguientes no incluyen los criterios de polimiositis y dermatomiositis. Debilidad muscular proximal simétrica, eso sí es criterio. Aumento de enzimas musculares sí es criterio. Alteraciones típicas en el electrocardiograma, típico. Presión antinuclear, ese no es criterio. Vibración muscular compatible, sí. Entonces, la D no es criterio. Uno de los siguientes no forma parte del diagnóstico diferencial de polimiositis. Polimialgia reumática puede confundirse. ¿Sí? Puede confundir. Polimialgia reumática tiene debilidad muscular también, ¿sí? Dolores, ¿no? Puede confundir. Fibromialgia no debería confundir, es bastante diferente. Distrofia muscular es indiferenciable, polimiositis igualito de polimiositis. Miastenia gravis es contraria. Distal, luego proximal, polimiositis proximal, luego distal, pero al final, cuando lo encuentran en un estadio avanzado, cualquiera de las dos puede confundir. ¿Sí? Cushing es igualito que polimiositis, no hay diferencia. Clínicamente no es diferente. La diferencia está en el laboratorio, ¿no? Y el dato que toma corticoides, ¿no? Entonces ahí fibromialgia sería la mejor opción para marcar, que no debería confundir, ¿no? Paciente 45 años, hace un mes, debilidad a nivel de cintura escapular y pelviana. 45 años, ¿no? O sea, joven todavía. Debilidad a nivel de cintura escapular y pelviana. Si tuviera más edad, con debilidad de musculatura de cintura escapular y pelviana, podría ser polimialgia reumática. Pero a esa edad no hay, ¿no? Porque después de los 60, y él tiene 45. Entonces, debilidad muscular cintura y pelviana, más bien parece polimiositis, ¿no? En la piel subjetiva, edema palpebral y coloración de eritema violáceo periorbitales, ya está, dermatomiositis. Y le siguen eritema vegetativa sobre eminencia socio y dorsemanos, dermatomiositis del diagnóstico. En el diagnóstico de polimiositis, la enzima que se incrementa significativamente antes de enfermedad, después de enfermedad. ¿Sí? Se incrementa, diferencia significativa. Entre antes y después. Eso es incremento significativo. ¿Sí? Se hacen estudios, se incrementa significativamente. ¿Cuál? Transilinato oxalacético, sí. Pirúvica también. DHL también. CPK también. Aldolasa también. Todas se incrementan significativamente en el paciente con polimiositis. ¿Sí? Entonces, ¿cuál marcamos? Alguna tendremos que marcar. ¿Cuál es la que se incrementa más frecuentemente? CPK. Y la que se incrementa más intensamente, CPK. Entonces, CPK marcamos, ¿por qué? Pero no porque se incrementa significativamente, sino porque se incrementa mayor cantidad y más frecuentemente. Pero un paciente que ustedes lo ven por primera vez, nunca le piden una enzima. Siempre piden más, porque hay pacientes que hacen CPK normal y tienen polimiositis. ¿Sí? En un paciente con osteoporosis sinus renal, el complemento de calcio que contiene carbonato de calcio, ¿en qué momento se debe dar? Con los alimentos. ¿Por qué? Porque el cerebro troncal va a movilizar. Cuando ustedes comen, el cerebro cortical ve la comida, le gusta o no, pero ve la comida, pero el troncal automáticamente moviliza vitamina D desde el depósito en el tejido adiposo hacia el borde en cepillo del intestino para poder absorber el calcio. ¿Sí? Si ustedes se lo dan sin alimento, ¿ok? El cerebro troncal no entendió, ¿sí? Por lo tanto, no movilizó vitamina D3.
Si no hay movilización de vitamina D3, no hay absorción de calcio, por más de que tome lo que tome. ¿Sí? Entonces, tiene que ser junto con los alimentos. Uno de los siguientes no cesó de reaparición de osteoporosis. Hipertiroidismo sí, hiperpara también, osteogenia imperfecta también, hipogonadismo también, artrosis no. ¿Sí? Pero ojo, paciente con artrosis no camina por el dolor articular. Como no camina, hace osteoporosis. ¿Sí? Pero, digamos, ya es buscarle una trampa, ¿no? Entonces, artrosis sería la respuesta ahí. ¿Cuántas preguntas son? ¿200? 150. Son 10 y 18. Paciente 70, y miren que hemos ido rápido, ¿eh? Paciente 72 años tras una caída, dolor, impetencia funcional de muñeca derecha. 72 años debe ser osteoporosis, fractura de coles, ¿no? Radiografía, una fractura de coles acompañada de un aumento de la radiotransparencia y una disminución de la cortical ósea con márgenes externos nítidos. ¿Para qué nos dice eso? Para decir no es cáncer. Cáncer lo primero que hace es rompe la cortical, ¿sí? Sea primario del hueso o sea metástasis, siempre rompe la cortical. Entonces, para eso nos da ese detalle de la radiografía. Entonces, ¿qué es osteoporosis? Tendría que hacer. Patrón bioquímico hallado en la osteoporosis. En la osteoporosis todo es normal. Calcio normal, fósforo normal, fosfatasa alcalina normal. Esa es la osteoporosis. Algunos pacientes raramente pueden tener el calcio un poquito bajo, ¿sí? Pero usualmente es normal, ¿sí? Por eso es que en algunos fármacos se le da de frente, ¿no? Endovenoso o subcutáneo se le da de frente. ¿Cuál es el que se da de frente? Denosumab. No pasa nada. Pero si le dan por vía endovenosa, ¿no? A eso me refiero. O parenteral, ¿no? Pero si le dan zoledrónico, ahí sí tiene que tener un valor de calcio antes de usarlo. Pues no puedes darle, si está bajo el calcio, que es poco frecuente, pero sucede, ¿no? Le puede dar tetania, ¿no? Es incómodo, no es mortal, no es grave, pero es incómodo, ¿no? Tiene que parar la infusión, es todo un lío, ¿no? Entonces, mejor es, pero lo normal es todo normal. Calcio normal, fósforo normal, la cese. No, calcio normal, fosforemia baja. Fósforo normal, fosfato normal, la DC, está bien. ¿Cuál es el examen que se solicita para el diagnóstico de osteoporosis según reversión MS? Densitometría ósea, obviamente, ¿no? No es lo mejor, ¿eh? Pero es lo que se usa regularmente, en todas partes del mundo. ¿Eh? ¿Qué anticuerpo constituye el marcador serológico de nutriente fosfolípido? ¿Cuál? Anticoagulante lúpico debería ser, ¿no? Anticoagulante lúpico anticarolipina, ¿sí? Esa es la respuesta. No tiene nada que ver, ¿no? Muy fácil. El síndrome antifosfolípido primario produce todas las siguientes manifestaciones, excepto, ¿cuál no da? Como les digo, siempre da obstrucción arterial, venosa, arterial, lo que sea. Trombosis venosa, trombosis arterial, alteración neurológica por trombosis, aborto de repetición sí, trombocitosis no da. Puede darse trombocitopenia, pero trombocitosis no da. A un paciente si haya trombocitopenia, entre los antecedentes existe un embarazo que no llegó a término por causa desconocida. Embarazo que no llegó a término, o sea, una pérdida, podría ser un término clínico, ¿no? Y en el laboratorio, BDRL positivo con pruebas treponémicas normales, ¿sí? Se ve con frecuencia, pero no es criterio. Y requiere un criterio de laboratorio y un criterio clínico, al menos, ¿sí? Entonces, el diagnóstico ahí no está muy claro. ¿Se le puede diagnosticar síndrome antifosfolípido primario? No exactamente, ¿no? No se puede diagnosticar por carecer de criterio clínico. La pérdida podría ser un criterio clínico, ¿no? Habría que ver si hay otra mejor. No se puede diagnosticar por carecer de criterios de laboratorio, ¿sí? Aunque cumple dos criterios, no hay dos, ¿no? No se puede diagnosticar por carecer de criterio de laboratorio, muy bien, y cumplir solo un criterio clínico. Esta podría ser, ¿sí? Considerando el aborto un criterio clínico, ¿sí? Vamos a ver si hay otra. No se puede diagnosticar por precisar y conferir el diagnóstico a más de 8 semanas, no tiene nada que ver. Entonces, la D sería la mejor opción, la D esa. Mujer de 28 años con anticuerpos anticarolipina e historia de 3 abortos en el primer trimestre de embarazo. Eso ya es grave, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el problema del síndrome antifosfolípido con el aborto? Paciente está perfecta y ¡poc! Aborta.
Ese es el problema. No da aviso previo, ¿no? De pronto, ¡pac!, abortó. Ese es el gran problema del síndrome antifosfolípido. Por eso es que, en este caso, mire, tiene 3 abortos en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? O sea, está haciendo pérdida por antifosfolípido. Y tiene anticorolpina, debe ser por antifosfolípido. Y está en su 4º embarazo, o sea, es un feto valioso. En este caso, no se puede esperar. Conducta expectante no existe, porque cuando tenga algo va a ser el aborto. Ya pues muy tarde, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Hay 2 opciones. Se le da corticoides dosis bajas, 15, 20 miligramos al día, ¿ok? Siempre respetando el ritmo circadiano, ¿no? Corticoides siempre el ritmo circadiano. Y aspirina, ¿no? En dosis antiagregador plaquetario. Sí, es una opción. Y la otra, darle aspirina más anticoagulación. ¿Sí? Son las 2 opciones. ¿Sí? ¿Cuál? Vamos a ver. Entonces, el embarazo transcurre con normalidad, nunca ha sido tratada por anticardiolipina, conducta más apropiada. Oraciones hechas, nada que ver. Prednisona sola, no. Aspirina sola, no. Intravenosa de inmunoglobulina no se usa para formas severas. Heparina, aspirina, esa sería la respuesta. ¿Sí? Anticoagulante más aspirina. ¿Sí? Y rápidamente se la pasa a los anticoagulantes modernos, ¿no? Todos los datos característicos de la arteria reumatoidea juvenil de inicio sistémico, enfermedad Still, excepto fibra láctea intermitente, correcto, erupción eritematosa evanescente, correcto, hepatomegalia de neuropatía es correcto, retraso en el crecimiento general, va a haber, ¿sí? ¿Por qué? Porque frecuentemente, sistémica usualmente se usa corticoides, ¿sí? Otras no, pero en sistémica siempre se usa corticoides, ¿sí? Entonces va a haber retraso en el crecimiento de todas maneras. El 95% de los enfermos desarrollan grave disfunción articular, falso. Muy pocos tienen compromiso articular. Siempre yo me he preguntado por qué es una forma de artritis juvenil. Sí, mayormente no tiene compromiso articular, porque es artritis juvenil, ¿no? Pero bueno, está en la clasificación de artritis juvenil. Hay un porcentaje que hace compromiso articular, pero la minoría no tiene compromiso articular. Sí, hacen otras cosas, ¿no? Derrame pericárdico, hepatosplenomegalia, ganglios, pero compromiso articular no mucho. ¿Cuál es el principal complicación de hiperuricemia? Otra vez la principal complicación. Depende, ¿no? A ver, nefrolitiasis es serio, ¿no? Podría ser. Insuficiencia renal, claro que es grave, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, no. Artritis, claro, sería lo más frecuente, ¿no? Podría ser la principal por la frecuencia. Acidosis láctica, no. Entonces ahí están nefrolitiasis, que es un problema, insuficiencia renal, que es grave, y artritis, que es lo más frecuente. ¿Cuál marco? ¿Cuál es la principal? Dice. ¿Cuál es la principal? ¿Sí? Nefrolitiasis es principal. Insuficiencia renal, claro que es principal. Artritis, claro que es principal, lo más frecuente. ¿Sí? ¿Qué marco? Lo más frecuente, lo más grave. Ahí lo más grave sería insuficiencia renal, intermedia, litiasis, y lo más frecuente, artritis. Si nos basamos en lo de frecuencia, marcaríamos artritis. A ver, artritis. Como les digo, usualmente, si hay esa duda, agarren frecuencia, o sea, sensibilidad. ¿Sí? Todo menos uno de los siguientes son cuadros propios de la enfermedad gonocócica diseminada. Todo menos uno. Artritis, sí, rash cutáneo, artritis de hepatitis tóxica. Lo que hay es la pericapsulitis, ¿no es cierto? ¿Sí? La inflamación de la cápsula de gliso. Gonococo inflama alrededor, nunca adentro. ¿Sí? Cápsula de gliso, que da hepatitis tóxica. Entonces sí hay. Endocarditis es lo que da. Siempre externo, nunca interno, ¿no? Por eso da conjuntivitis, pero no da infección en la cámara media, por ejemplo, gonococo, ¿no? No da comienzo de cámara media. Pacientes que tienen inmunodeficiencia del complemento puede dar panoftalmitis, pero solo cámara media nunca. ¿Sí? Iridociclitis aguda, no, es lo que no da. Todo menos uno, esa es la todo menos uno. Buzo sufre dolor de rodilla y trastorno sensorio. ¿Cuál es el diagnóstico? Bien corto, ¿no? Pero buzo se está refiriendo a un sujeto que se ha metido al fondo de los mares, ¿sí? Y probablemente ha salido muy brusco y está con trastorno sensorio y dolor de rodilla. ¿Por qué? Al meter al fondo, bruscamente salió, hizo una descompensación de presiones atmosféricas, ¿ok? Y forma micro burbujas, ¿no? Que obstruyen la microcirculación.
y le va a dar compromiso a nivel del sistema central, sale y anda con las piernas abiertas, ¿no? Porque no se estabiliza, está medio desconcertado, ¿no? Y se queja de dolor en la rodilla, ¿no? Es lo que hace un buzo. ¿Por qué? Por obstrucción de vasos pequeños. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio mayor de fiebre reumática? Fiebre. Fiebre no es mayor, ¿no? Los demás son mayores. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a la fiebre reumática? El diagnóstico se establece por la presencia de poliartralgias, es un criterio menor, ¿sí? Y título alto de estreptomicina no es criterio, ¿sí? El título alto de estreptomicina o cultivo de estreptococo son las condiciones de base sobre el cual se aplican los criterios, mayores y menores, ¿sí? Pero no es criterio el estreptococo, ¿ok? Entonces eso no es. La insuficiencia es falso, ¿no? ¿La insuficiencia mitral es el compromiso valvular más común? No, felizmente. Ocurre más del 50% de los casos de faringoadenitis estreptocócica, ya hubiera eliminado la población humana, ¿no? No es muy bajo, muy poco frecuente, ¿no? La corticoidea sistémica es el tratamiento de elección, falso. Se usaba corticoides solo cuando había la corea sin neja, ¿no? Solo en ese caso se usa a veces, no siempre, ¿sí? Entonces todas son falsas. Buscamos lo correcto ya. Entonces, la última es, la enfermedad suele ser autolimitada, correcto. La fiebre reumática es la primera artritis reactiva descrita por la humanidad. Claro, no se la concibió como una artritis reactiva, pero es una artritis reactiva. Infección de la garganta con hinchazón en la rodilla, ¿no? Es artritis reactiva, ¿sí? Entonces, esa es y todas las artritis reactivas son autolimitadas, ¿no? ¿Qué significa CRES? Calcinosis, Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilis, telangiectasias. Eso es, ¿ya? Entonces, calcinosis, Raynaud, no. Calcinosis, Raynaud, endocardopatía, no. Calcinosis, Raynaud, alteración del esófago, esclerodactilis, telangiectasias, la C. Si un niño de 8 años hace shock anafiláctico por penicilina, ¿qué se le tiene que dar? Epinefrina, ¿no? Es vasodilatación, hay que cerrar el vaso con epinefrina, adrenalina. Es lo mismo. Uno de los criterios en el diagnóstico de artritis crónica juvenil es artritis crónica juvenil, comienzo anterior a los 100, falso, hay niños de 10 meses, 12 meses que hacen artritis juvenil. Afección de al menos 4 articulaciones, no, porque hay la monoarticular, oligoarticular, pausaarticular, no, todo. Entonces no es. Duración mínima de la enfermedad, 6 semanas. Ese es uno de los criterios, ¿no? O sea, ¿por qué se ha puesto eso como criterio? ¿Por qué la artritis viral y la artritis bacteriana? ¿Sí? ¿Sí? Por eso se lo ha puesto. Entonces dice que dure más de 6 semanas. Porque en 6 semanas, si es bacteriana, ya lo operaron, ya se sabe, ¿no? ¿Sí? Y si es viral, también lo operaron si era cadera, y si es otra articulación, ya la punzaron y ya la diagnosticaron, ¿no? Entonces se da ese plazo, ¿no? Para decir que es artritis juvenil. Entonces eso es correcto. Factor reumatoideo positivo es solamente, la mayoría de artritis juveniles son factor reumatoideo negativo, por si acaso. Hay muchos médicos que creen que artritis juvenil es factor reumatoideo positivo. No, la mayoría es factor reumatoideo negativo. Hay algunos que son factor reumatoideo positivo. ¿Quiénes? Mujercitas, ¿sí? Que son más grandecitas. 10 años, 12 años, ¿no? Ellas son los que son factor reumatoideo, que más adelante van a ser artritis reumatoidea, que sería la forma juvenil de una artritis reumatoidea, digamos, ¿no? Pero solo ellas son factor reumatoideo positivo, los demás son factor reumatoideo negativo, ¿sí? Entonces, factor reumatoideo es falso. No los subcutáneos, no, ¿no? Entonces, duración mínima es el que es criterio. El rasgo más llamativo entre los siguientes de la osteomalacia es dolor óseo difuso. Dolor óseo difuso es lo más frecuente, ¿sí? Osteomalacia es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Es un cuadro muy poco expresivo, ¿no? Pues sus síntomas son muy vagos, ¿no? Depresión, dolores osteomusculares generalizados, el dolor óseo generalizado, ¿no? Decaimiento. Son síntomas que no dicen qué es, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero dentro de esto lo más frecuente es dolor óseo difuso, ¿no? La osteomalacia se define como la masa ósea normal, pero lo que no llega es el calcio, ¿no? Masa ósea normal, disminución de mineralización, esa es la respuesta, ¿sí? Bueno, acabamos. Muy bien. Muchas gracias.